noches y bienvenidos una noche más a la Alameda. Ya saben, ese paseo por la actualidad en la que intentamos analizar aquello que puede interesarles, sobre todo relativo a Málaga, desde el punto de vista no solo local, sino también regional, en unos días en los que todo está copado, por lo menos informativamente, o casi todo, por las elecciones del próximo 19 de julio. Estamos a 10 días de que se celebren esas elecciones y esta noche pues vamos a intentar analizar lo que está pasando en esta campaña, con 4 periodistas que nos acompañan, como Ana Pérez Brián. Buenas noches, Ana. Manolo. Javier Recio. Hola, buenas noches. Iván Gelipter. Muy buenas. Gelipter. Muy bien. Y Alberto Gómez. Hola, buenas noches, Manolo. Pues vamos a intentar hablar con ellos, luego tendremos otros invitados, pero ahora vamos a intentar, bueno, pues descifrar las claves de lo que está pasando, si es que ello es posible, porque claro, al final, como siempre ocurre con las elecciones, hasta que no se celebran y se sabe el voto de los ciudadanos, pues bueno, casi todos no son más que especulaciones, aunque eso sí basadas en los datos demoscópicos que ya nos dan una posible sugerencia de lo que puede pasar el próximo 19 de julio. Así que estos 4 periodistas están todos los días siguiendo la actualidad de la campaña y bueno, vamos a ir, como les decía, vamos a ver qué es lo que está pasando. No sé si esa camiseta que trae de los dinosaurios tiene alguna connotación. Bueno, hay que abandonar la prehistoria ya, ¿eh? Hay que modernizarse y abandonar algunos dinosaurios. Así que algunos dinosaurios ya dejen el barco de la política andaluza. Empieza dando ejemplo, porque tú llevas una camiseta de dinosaurio. Bueno, precisamente para eso. Siempre suele traer camisetas con mensaje. Con mensaje, ¿no? No como tú los mensajes los traes en tu brazo. Bueno, ¿no? mira, muy curiosa, porque este tatuaje de Bette Davis es de cuando rodó la película Amarga Victoria, que puede ser lo que le ocurra a alguien. Enséñalo, próximo. Sí, bueno, ya ha salido en esta cadena alguna vez. Pero bueno, Amarga Victoria, que es lo que le puede suceder a alguna persona el próximo... ¿A quién te refieres? Bueno, a Victoria solamente puede ganar Juanma Moreno, yo creo que está claro. Amarga es en función del resultado que saque, aunque la campaña no pinta mal para él. Creo que el PP quería una campaña lo más plana posible y desde luego a plana esta campaña le ganan pocas. Ayer la vaca fue lo único que rompió un poco la dinámica. Casi como talismán, ¿no? Yo creo que fue sí. Yo creo que fue un acierto, un acierto en el punto de vista de marketing político, quiero decir, porque además rompió un poco la dinámica y no me pareció demasiado histriónico. Bueno, yo creo que no es lo mejor para una campaña saber si una vaca te habla o no, pero quiero decir en términos de marketing político, no más que nada. Yo creo que no hablan, yo creo que no. Bueno, no sé. Pero luego, susurran. Pero el debate fue muy ilustrativo en ese sentido, porque... Hablas del primer debate de la campaña. De este pasado lunes, porque sucedió una cosa que a mí nunca me había llamado la atención y es candidatos peleándose por no hablar. Yo eso no lo había visto nunca, ¿no? Me pareció bastante llamativo y yo creo que nadie quería bajarse del carro en la primer debate. Yo creo que el próximo lunes veremos algo diferente. ¿Estáis de acuerdo con el perfil bajo? Sí, absolutamente. Tanto en la campaña como en el debate, como dice Iván, fue sorprendente en un momento del debate como los periodistas. Bueno, nadie quiere terminar su turno, nadie parecía querer terminar en el turno de palabra. Yo la veo una campaña bastante plana, llena de territorios comunes, la vaca, Macarena Olona reinterpretada como musa de Romero de Torres, bueno, todo ese tema, el episodio de aquel amanecer, del atardecer en la Alhambra de Finisterre y el tonto pollas por parte del presidente de Pecci. Pero, sin embargo, yo creo que puede haber sorpresas dentro de esos márgenes que dictan las encuestas de que parece ser que Juanma va a ganar, no se sabe si con mayoría suficiente o no, y de la subida de Vox. Yo creo que puede haber una sorpresa con Vox. Creo que al final el efecto, ese incluso sorpaso de los que hablan algunos, se puede quedar en muchísimo menos. Para mí creo que Macarena Olona está haciendo una campaña que va de más a menos y creo que Ciudadanos, hombre, si no la sorpresa, sí que puede rascar. Tú estabas haciendo así con la cabeza, ¿no, Alberto? Bueno, cuando ha dicho que Macarena Olona tiene una campaña de menos a más. No, ha dicho de más a menos. De más a menos. Entonces estoy de acuerdo. Vale. El dinosaurio que... No, yo estoy muy desencantado con la campaña. Me parece que no están a la altura del momento histórico por el que atraviesa Andalucía y de lo que Andalucía debe aspirar. Creo que todos los territorios han tenido su empuje. Todos los territorios han sido privilegiados en un momento u otro. Están ahí los ejemplos de Cataluña, del País Vasco, de Galicia. Y Andalucía siempre está ahí en el vagón de cola de todos los índices económicos y de repente... Bueno, cuidado que eso... A eso están intentando combatir el PP, y ahora nos vemos ante una campaña totalmente descafeinada, efectivamente con candidatos que en los debates se quedan callados, con perfiles bajos, con paracaidistas, con... Pero ¿no cree, Javier, que
al hilo de lo que estamos comentando aquí, de que se da por supuesto que el PP va a ganar y que se va a acercar incluso a, no va a conseguir la mayoría absoluta, pero se va a acercar, pero luego hay mensajes contradictorios, ¿no? Porque hay días o momentos en los que el PP parece nervioso porque la cosa no funciona, no está como ellos creen, luego hay confianza. Yo creo que el PP no se acaba de creer la encuesta que le son tan favorables. ¿No? Es que hay que tener en cuenta una cosa, Juanma Moreno arranca del peor resultado del PP posiblemente de la historia, con 26 diputados. Conseguir 50 prácticamente es doblar. Eso me parece a mí muy improbable, aunque el voto en Andalucía es muy conservador. Y no me refiero a conservador que sea de derecha, sino conservador con el poder. Ahí ha estado el Partido Socialista durante 37 años y ganaba casi por inercia todas las elecciones. Yo creo que es complicado y hay que tener en cuenta una cosa. Últimamente las encuestas siempre se equivocan. Es muy difícil que las encuestas acierten de una manera exacta, ¿no? Lo tuvimos recientemente en Castilla y León, que le daba muy buenas perspectivas al Partido Popular y al final... Sí, pero esa campaña, Javier, se rompió en varios momentos. No recuerdo exactamente qué ocurrió a nivel nacional y qué ocurrió a nivel regional, pero se rompió en varios momentos, que es lo que no está ocurriendo en esta campaña. Hombre, Estamos viendo con la votación nada. de la reforma laboral. Efectivamente, no recordaba que había sido. Ahí está, se produjo ahí efectivamente. Aquí no está pasando nada, pero ojo, quedan 10 días, que puede pasar cualquier cosa que termine por Bueno, pero es que yo discrepo de las campañas contigo, Iván. Yo creo que las campañas cada vez tienen menos importancia, desde mi punto de vista, cada vez tienen menos importancia. Pero no por la campaña. En cambio hablan de ese 30% de que deciden el voto a última hora, ¿no? Eso, que lo dice la Pero la clave, ¿no? Pero después hay que ver la gente que va a votar o no. Tú tienes que ver que en los actos públicos, ¿qué gente va a los mítines? Nada, los simpatizantes. Van los simpatizantes, van los cargos. los cargos, más que los Pero simpatizantes van los cargos. O sea, a la gente no le interesa de una manera importante la campaña. Si surge algo muy gordo, pues por curiosidad se puede enterar. Yo soy de los que piensa que la gente, el que va a votar, tiene claro ya cuál es su... Pero yo no hablo de la importancia de la campaña como campaña, hablo de la importancia de la decisión del voto en el último momento. Ojo, yo no creo que las campañas efectivamente son lo que son, pero sí es verdad que cada vez, y eso los últimos estudios lo han dicho, cada vez la gente decide el voto más al final, los indecisos. Pero también hay que recordar que el que está indeciso no está indeciso entre Teresa Rodríguez y Macarena Olona, está indeciso entre PP y Vox, o PP y Ciudadanos, o PSOE y Ciudadanos en un momento dado, incluso PSOE y PP, que es una cosa muy llamativa de esta campaña, que está ocurriendo. Hay una cosa que sí que hay cierto, no sé si llamarlo optimismo, pero cierta esperanza en el Partido Socialista, y es que en los últimos 3 o 4 días esos actos donde solo van militantes, que al principio de la campaña no iban ni los militantes, ahora es verdad que los últimos 2 o 3 días están empezando a llenar esos actos, no de posibles votantes, como dice Javier, de cargos y militantes, pero es que antes ni iban, ¿no? Y recordemos que siempre se ha dicho que el PSOE de Andalucía era la maquinaria electoral más perfecta que había en España, ¿no? Sí. Esa máquina de San Vicente que estaba apagada, y parece que está encendiéndose. Pero yo creo que por mucho que las encuestas es verdad que han fallado, las tendencias no terminan de... La tendencia es evidente, el viento a favor para Juanma Moreno es clarísimo. Está claro. Pero ¿no creéis que si sumamos lo que dice, por ejemplo, el CIS le daba entre 47 y 49 al PP y entre 17 y 21, ¿no? O sea, ¿creéis que en Andalucía hay ese giro tan grande del voto de derecha y derecha, llamémosle... Es que yo al hilo de lo que estaba comentando antes, tanto Iván como Javier, yo creo que la gente también en las últimas convocatorias se está viendo que funciona mucho por el castigo. Es decir, la gente vota cabreada y la gente vota antisistema, entre comillas, y la gente vota para castigar. Y eso puede ocurrir en Andalucía. Puede que ahí esté parte del fenómeno de Vox, pero yo insisto que yo no veo que el trasvase vaya a ser tan enorme, porque después también hay que recordar que se tienen... Que la derecha asume 70 escaños. Claro, y también después hay que recordar que los 21 escaños de Ciudadanos, al que la encuesta le da en el mejor de los casos entre 1 y 3, se tienen que repartir. Yo no sé hasta qué punto Andalucía hay un detalle del CIS que quizá todavía más relevante para mí que la encuesta, y es que el CIS hace 4 años, hace 5 años, daba que los andaluces se ponían aproximadamente sobre un punto más a la izquierda que la media nacional. Y sin embargo, en el último CIS, lo que dice es que Andalucía se ha puesto un poquito, no tanto, no llega al punto, pero un poquito a la derecha de la media nacional. Es decir, que según el CIS ha habido un cambio ideológico en Andalucía. Los andaluces se colocan
aproximadamente 1,5 puntos más a la derecha que lo que se colocaban hace 5 años ideológicamente. Eso es Es que hay llamativo. varias Pero yo creo que hay ahí- menos, cada vez, pero vamos a ver, Iván, también yo pienso que cada vez hay menos ideología. Yo creo que al final la ideología está Yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, ¿eh? yo creo que en ese tipo de cosas, a la hora de la votación, igual que digo que la gente vota cada vez más cabreada, yo este año en las elecciones percibo el cierto cambio que se ve en Andalucía pues, desde el punto de vista del empleo, que Bueno, se de está hecho, se está valorando hablando más de mucho la economía que gestión. de... Se está Claro, hablando se más está de valorando economía que mucho de la ideas, gestión ¿no? y eso Para yo mí, creo que es para mí más- hay dos claves. Primero, que en 2018 había un miedo terrible a Vox por instalado en gran ¿Tú crees parte que del ahora es electorado menos? y ahora ese miedo se ha perdido, se ha evaporado. Y segundo, Juanma Moreno, el PP nunca había gobernado, de repente gobierna cuatro años Juanma Moreno, casi 4 años, y bueno, pues tiene ese aura ahora de presidente, que por eso quiere llevar esta campaña tan de segundo plano. Y yo creo que esas dos claves explican un poco ese vuelco hacia la derecha. Vamos a cerrar en un las poquito el encuestas. bloque del PP o de Juanma Moreno y me gustaría saber vuestra idea sobre un calificativo o un análisis de su campaña. Ya hemos dicho que es perfil bajo, todo de segundo plano, pero ¿cómo estáis viendo Yo creo que está presión? intentando no aparecer, ¿no? Y la prueba es tampoco... no aparecer o no equivocarse? no. No aparecer en el sentido de no protagonizar la jornada, digamos, en ese sentido, ¿no? Y luego lo que se ha hecho de menos por su parte, pero yo creo que por parte de todo, exceptuando de una candidata que ahora debatiremos, que para mí es Teresa Rodríguez, que no tiene nada que perder y por tanto puede lanzarse al barro, veo falta de... ¿Cuál es la promesa estrella de Juanma Moreno para si gana otra vez? Yo no sé cuál es. Por porque ahora yo lo sé- único así que más ha sonado ha sido las televisiones gratis en los hospitales. Es que yo creo Y- que las campañas han cambiado mucho. Ya nadie... Es que ya no se habla ni de proyectos Claro, ni de programas. ¿quién se lee, qué lector se lee un programa electoral? Nadie. ¿Pero por qué no se leen? Porque saben que de forma sistemática se Lo incumple. incumplen. Entonces yo creo que ya los partidos ya ni se molestan en vender Así lo que ganó son sus Ayuso, ¿no? Con un propuestas. folio en blanco. No, es que no lo elaboran. No, es que ahora es diferente. Ahora lo que ganan son mensajes... Mensajes cortos, pensados mensajes para redes cortos, sociales. Ya está, más y para ide- mover a las yo creo que masas. son más ideológicos, como gana Ayuso, diciendo Claro. el primer día, socialismo O o libertad. libertad, punto. Se acabó la No, lo campaña. decía en el sentido de que ella presentó un folio en blanco como programa electoral, lo hizo sin complejos no ninguno. fue ni un folio, fue una frase. Y ahí se cargó a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias y a todo el mundo, con una simple frase. Entonces son mensajes más que lleguen al sentimiento de la gente, mensajes muy claros y muy sencillos. Ya no se habla que voy a hacer un hospital y voy a hacer una carretera. No, porque Son la campañas gente- ya muy personalistas, efectivamente, marcadas por la instantaneidad, por el mensaje, por la simplificación del mensaje, no hay programa, si lo hay nadie se lo lee. Por el candidato. Sí, por eso digo personalistas y bueno, yo creo que eso tiene su riesgo, claro. Al final el populismo se cuela por esa rendija. Bien, os planteo ahora hablar de Ciudadanos, ¿no? Que parecía un barco no hundido, sino ya en el fondo del mar, pero parece que, no sé, parece que hay un poquito más Pero es que cuando es uno que toca ahí- a fondo... Ahí está claro. la Claro, teoría no, es que él sí que no tiene nada que perder. La teoría de las expectativas que se están creando, ¿no? con las encuestas. Por ejemplo, Juanma Moreno. A Juanma Moreno todo el mundo le está dando cerca de 50. Si Juanma Moreno saca 42, por ejemplo, va a parecer que ha fracasado, cuando 42 es un resultado espectacular para el Partido Popular. Pero es tan alta la expectativa que al final... Claro, y al contrario pasa con Y al Ciudadanos. contrario con Ciudadanos. Si Ciudadanos al final entra en el grupo. Parlamento andaluz con 3 o 4, va a parecer que ha triunfado cuando es un verdadero desastre, porque pasa de 21 y con el Vox pasa lo mismo. Si tú le das más de 20 o 21 y al final se queda en 17 o 18, es un buen resultado. Pero va a parecer que Macarena Olona se ha estrellado Bueno, porque no ha conseguido eso. porque ella también ha defendido la posibilidad de ser presidenta de la Junta cuando todos sabíamos que eso no podía ocurrir. Pero si me dijo a mí fíjate- Juan Marín en la entrevista que con uno podía ser presidente de Ya, la Junta, bueno, por también favor. te digo, Bueno, Casa, es que acuérdate. de eso tenemos la hemeroteca llena de no, titulares pero de mira, eso. Enhorabuena por la entrevista a Juan Sí, Marín. sí, sí. Y ese titular que decía algo así como era... Que la el- política se va a llevar por delante su matrimonio. Efectivamente. Muy debatible esa afirmación, aunque yo- muy buena la entrevista. Hombre, objetivamente, ¿no? Sí, sí, bueno, pero no ha sido la política, ¿no? Bueno. Bueno, eso lo sabrá él y su mujer, yo no lo sé. No, pero decía ¿No que... se lo preguntaste o qué? No, él me dijo Ese que era detalle política. no. que decía que lo de la expectativa es importante, pero también es importante, al final,
puede sacar 20 diputados y no pintar nada, y puede sacar 3 y ser determinante para decidir el gobierno. Creo que al final también es que lo que está jugando Ciudadanos. Ciudadanos sabe perfectamente que sacar más de 3 o 4 va a ser muy difícil, pero ¿y si esos 3 o 4 claro, puede son los sumar que... con... Claro, puede sumar, porque clave, además ¿no? Juan Marín tampoco lo está diciendo en todas sus convocatorias, ¿no? Dice, yo no voy a engañar a nadie, dice, yo me presento para reeditar el buen gobierno de gestión que hemos hecho con el PP. Con lo cual, él contando con esas altas expectativas del PP, con que le salgan 3 o 4, le salen las cuentas. No hizo mal debate desde mi punto de vista porque tuvo bastante protagonismo, que al fin y al cabo es lo que necesita ahora mismo. Yo creo que el diputado por Málaga, en el caso de diputado de Nuria Rodríguez, creo que tiene muchas posibilidades de sacarlo. Creo que él por Sevilla y Rocío Ruiz por Cádiz también tienen varias posibilidades. Granada hablaba también de Granada y Córdoba. Bueno, yo creo que ya 5 ya me parece demasiado optimista, pero esos 3 no descarto que sea posible sacarlos, ¿no? Pero es verdad que se le ve liberado. En el debate estaba, bueno, lo hizo bien, yo creo que lo hizo bien. Hombre, optimista es. Claro. ¿Qué va a hacer? Bueno, Hombre, no tendrá que claro, intentar. es que Tampoco va con la cabeza si antes gacha. hablábamos de no tener nada que perder, es que, claro, en el peor de los casos lo que tiene que hacer es volver a su vida civil, con lo cual va a pelear con vida y con a pesar uña y de dientes. cosas como, por ejemplo, que el ex portavoz parlamentario durante muchísimos años, Sergio Romero, el diputado por Cádiz, haya decidido el mismo día del debate, haya decidido anunciar su dimisión su baja de Ciudadanos, lo cual quiere decir, porque oye, mira, te puedes esperar una semana, ¿no?, a anunciarla, o haberla hecho un poquito antes, pero elegir ese día parece una intención como de dañar la campaña, que yo de verdad no lo entiendo, que ahora hablaremos de la izquierda porque eso ya es, vamos, el colmo, ¿no? Pero en este caso me ha sorprendido. O sea, ¿qué quieres? ¿Dañar al candidato? Es decir, que a pesar de esos ataques internos y externos de Ciudadanos, creo que no está haciendo mala campaña. Antes había habido ya una fuga importante de diputados. Bueno, claro, que se habían ido casi todos. Pero cuando alguien de la importancia de Sergio Romero abandona el partido el día del debate, ¿eso qué mensaje está mandando? Es un mensaje claramente de quiero fastidiar. Que no sé si lo veis así, pero vamos, yo no me cabe otra. Bueno, Iván, explicación. digo, con un baño de realidad había que preguntarle a los espectadores quién conoce a Sergio Romero. Claro. Bueno, pero al final nos hicimos eco todos los medios de eso, ¿eh? Y ese Hombre, día lo lo que es una vendieron- noticia, pero es verdad lo que dice Javier, ¿no? Tú sal ahora y pregunta por Sergio Romero. Pero la intención de Sergio Romero, lo conozcan 2 o 20.000, era fastidiar, ¿no? Sí, sí. A eso es lo que yo me quiero referir. Bien, antes has hecho una afirmación que me ha llamado la atención, eso de que ya se ha perdido el miedo a Vox, y si os parece entramos en el análisis de Vox y de Macarena Olona. Ten en cuenta que en las últimas elecciones era 2018, que ese miedo justo estaba en lo más alto de la cima. Ahora ya se ha desplomado. Pero ese miedo no se tradujo en nada, ¿eh? Al revés, la gente del PSOE no fue a votar. Bueno, no fue a votar porque llevaba una campaña, quiero decir, bastante Sí, desgastada pero que ya, ese miedo con una candidata no sirvió. Ahora, a lo muy mejor porque no le desgastada. gustaba a Susana Díaz, ¿no? Claro. No, eso seguro, vamos. Entonces no, En fin, porque- 40 años de socialismo casi, bueno, creo que está justificado en ese sentido. Pero bueno, yo creo que Macarena Olona se ha lanzado a una piscina que no sé si tiene todo el agua que ella necesita para Y que ella nadar piensa que tiene. esta legislatura, ¿eh? Bueno, ha abandonado dice que ha abandonado No ha el abandonado Congreso, el luego, Congreso. luego resulta que no lo ha abandonado porque si no debería incorporarse de forma inmediata a su trabajo como abogada del Estado, o eso explican desde el partido. Y bueno, vamos a ver qué ocurre con ella. Yo creo que cualquier cosa que baje de los 20 es decepcionante, ¿eh? Y sobre todo que no sea determinante. Yo creo que Macarena Olona, o desde Vox ha trasladado una sensación de que lo que Macarena Olona hacía muy bien en el Congreso de los Diputados se podía traducir en una campaña, y lo siento que repetirlo así, de una comunidad autónoma que ella claramente no conoce. Es que cuando hay que hablar todos los días varias veces, Claro. y Y en el posibilidad debate- de meter la pata o de... Claro, se En multiplica. el debate hubo un momento, sobre todo cuando ella saca la administración paralela, que hasta el propio Juan Moreno, que evitaba la confrontación, le dijo, mira, señora Olona, creo que usted se la ha explicado mal. Y daba la sensación como si estuvieran sentados en una mesa varios adultos y este fuera un niño molestando, porque todo el tiempo intentaba plantear en el debate una agenda que a nadie le interesaba. Cuando Teresa Rodríguez en algún momento nadie le contestaba a lo que ella planteaba, que era un poco el intento de romper el debate. Pero qué agenda si Pero- se limitó a No, la repetir los agenda mantras. nacional. Claro, Claro, sí, a pero eso me porque ella refiero. está en clave nacional y porque Pero ella ella está quería- reproduciendo los mensajes y las consignas del partido a nivel nacional, porque además eso es lo que tiene la fuerza Pero la tractora ignoraron, para su porque se podía estar, Sí, porque claro, ella quería sí. que estuviéramos debatiendo durante 20 Sobre minutos inmigración, sobre si feminismo, la violencia sobre tiene totalmente. género o no tiene género, y nadie le entró eso, salvo Teresa Rodríguez. Pero Es que en Andalucía hay bastantes problemas ya, de verdad, como para que encima vengan con un argumentario nacional. Quiero decir, esta tierra tiene problemas estructurales propios de esta tierra y hay que darle soluciones propias. No sé, yo creo que es que, Es que Y yo que creo, no es vamos, Andalucía. de repente venir con un programa nacional es una falta de respeto a No, todos los pero eso no es una andaluces, ¿eh? falta de respeto, es que cada uno está buscando su público. ¿A qué juega Vox?
Vamos a decir, no, a mí yo me presento aquí porque... Bueno, no lo me vimos gusta- en el debate de la semana pasada. A mí no me gusta la autonomía, pero yo tengo mi vocación es nacional. Entonces cada uno lanzó los mensajes para su público. ¿O es que hubo cambio en mensaje de Juan Espada? O derecha o derecho. O Juanma Moreno, que decía lo de siempre. La mayoría tranquila, la mayoría sensata. Moderada. O sea, que cada uno vendió su mensaje. O es que allí, Sí, pero- Juan Marín, o lío o yo. Sí, O sea, pero es verdad. Allí cada uno se dedicó Javier, a lanzar sus mensajes Su para argumentario, su pero se les argumentario. notaba que conocían de lo que estaban hablando de Andalucía cuando hablaban de Andalucía. Es que a ella Pero se ¿qué le es lo que notaba- hablaron de Andalucía? a ella se le notaba mucho que no uno, conocían la comunidad Si uno autónoma. decía unos datos y el otro decía que eran los datos eran lo contrario, entonces digo, uno de los dos está mintiendo. O sea, eso es el Sí, conocimiento. pero eso es propio de cualquier debate. Pero yo tenía, la sensación que se traducía era de que ella era una persona que no conocía cuál era la realidad. No sé si la conoce o no. Digo, la imagen que se tradujo de ese debate fue que ella no tenía idea de lo que estaban hablando en muchas ocasiones. Pero Iván, tú Y que has, además tú no has hecho importaba. referencia a la violencia de género. Pues para su público, pues le encantó la referencia que hizo a lo de la violencia de género y a lo de la inmigración. tú no tienes la sensación Pues, de que ¿tú qué Vox- te esperas? ¿Que ella dé un mensaje para que le guste a Teresa Rodríguez? Evidentemente. Pero Entonces- tú no tienes la sensación de que Vox, la campaña de Macarena Olona es una campaña que se esperaba competirle casi de tú a Juanma Moreno y que es una campaña que va a menos, que es una cosa... De hecho, el hecho de que ella haya bajado su ¿por qué? intensidad... ¿Por qué dices A mí no me sorprende la campaña de Vox porque todas las campañas de Vox son iguales. Ellos van a su bola, lanzan su Twitter y sus vídeos y Pero punto. ella pretendía protagonizar Vamos a la ver, campaña. han estado además, No está quiero decir, protagonizando. jugando al despiste con su candidatura durante meses. Macarena Olona es uno de los pesos pesados de Vox a nivel nacional. Yo creo que es verdad que todos pensábamos que su llegada a Andalucía iba a revolucionar esto y no está y siendo no así. lo ha revolucionado. Pero Quiero no decir, está revolucionado, es No verdad ha que revolucionado no ha- el Bueno. entorno de los medios. Pero luego no Claro, podemos es que- saber si ha revolucionado o no la calle, el mundo rural, Bueno, o no lo quiero decir, sabemos. vamos a ¿no? ver, pero bueno, incluso demoscópicamente los sondeos no le dan el resultado que ella espera. Vamos a, Bueno, ser pero claros. que Vamos tampoco a se ver lo que puede- pasa, vamos a vale, ver lo que pasa pero el 19 de tampoco junio. se puede pretender que en 4 años se vaya a convertir en la fuerza mayoritaria de Andalucía. A mí lo que me interesa mucho de Vox es qué cantidad de votos antisistema Claro. hay. Es que yo creo que se ha para convertido Vox. en el Y partido yo creo- refugio de totalmente, la lo- gente que protesta, ¿eh? Sí. De los cabreados. Y a mí me gustaría, y al hilo de lo que decía Manolo, cabreo siempre realmente se ellos evapora, están ¿eh? haciendo una campaña que no tiene nada que ver con las campañas convencionales que nosotros pensamos, porque ellos, para empezar, no cuentan con los medios de comunicación para absolutamente Bueno, nada. perdón, Tienen el último meeting que yo estuve, además déjame, porque yo lo viví, no solo no cuentan, sino que además hubo un comentario de Javier Ortega en mí contra todos los medios de comunicación diciendo que íbamos contra ellos, ¿no? Es más, se produjo una situación un tanto incómoda, porque claro, estábamos ahí todos los medios en una zona y claro, la gente nos miraba. Eso no es que vayan, o sea, eso es una realidad que ocurre aquí y ocurre en cualquier meeting que dan en cualquier ¿Y parte. hasta qué punto creéis el órdago de Vox al decir que quieren entrar en el gobierno y que si no Total. entran... Yo creo que es total. Absolutamente, pues Yo creo tendrán que que si no hacer- entran en el gobierno si no tienen más van a remedio, tendrán presionar que para que irse. haya otras elecciones. Estoy convencido, pues totalmente convencido, vamos. Tú no lo piensas así, ¿no, Javier? No, yo creo que si se repite Eso sería ya el suicidio de Vox. el caso de Madrid, Que sube más que la izquierda el PP. no, si el PP se queda como hizo Ayuso a 5 o 6 escaños, yo creo que Vox a Olona va a tener que hacer como monasterio, plegarse y ya está. Bueno, puede volver a Y Madrid. después- Pero es otro Pues momento, posiblemente, ¿eh? pues sí, Es yo otro no te digo momento. que Yo no. creo la que veo lo van a llevar al ella límite. con ningún Ahora, problema de volver a Madrid, desde luego. si Juanma queda con 42, 45, entonces sí Ahí que ya necesita. o gobierno o Hablas si consigue Ciudadanos representación, incluso o sea, que las sumas de yo creo que PP y Ciudadanos... si PP y Ciudadanos no llegan al menos a 50, Vox va a exigir entrar. Si llega a 50, yo creo que se lo pensarán. Pero va a exigir hasta el punto de que se repitan las elecciones y no entra. Estoy Bueno, convencido. pero en Sí, el caso posible. de que lleguen a tanta cantidad, yo creo que sí van a jugar a pinchar la pelota en el último momento, pero no creo que lo hagan. Pero Eso vamos, decíamos- que Yo estoy en en una el proposición- debate, si os dais cuenta, Juanma con Vox fue muy suavito, ¿eh? Nada, no O digo sea, Hombre. nada. Pues que muy lo- suavito en general. Sí, pero vamos, No, que no, con pero Vox, no le entró a ninguna. Lo que está dando a entender es que tiene asumido que si lo Que se lo va a tener que necesita, tragar. se lo va a tener Más que eso, yo creo que no derrotar. quiere Recuerda que tienen un cabrear. pacto de legislatura. Pero no, Ya, es pero verdad. fíjate, en el caso del debate, más que eso, yo creo que lo que no quería Juanma Moreno era que ese votante indeciso entre Vox y PP cabrearle. Entonces dijo, bueno, mira, va a ser que alguien en el último momento, esté cerca de Vox, en el último momento decida votarnos, no voy a ir contra Macarena Olona, que es un poco la musa actual de Vox, vaya a ser que eso me provoque una pérdida de votos. Ya veremos luego si hay que hacer un pacto o no hay que hacer un De pacto. hecho, lo que está apelando ahora Juanma es tener al una voto útil. vicepresidencia como Macarena Olona, yo creo que
que hoy nos lo decía una persona de otro partido político, nos decía que algunos tienen el pelo blanco, se va a quedar sin pelo, recordad que lo decía hoy, sí, que es lo mismo gobernar con Ciudadanos que gobernar con Vox, y yo ahí estoy bastante de acuerdo. Es decir, hombre, es que yo creo que además, pero ya no es una cuestión de partido, yo creo que también es una cuestión de personas, ¿no? No es lo mismo el carácter, o al menos el carácter que proyecta Juan Marín, que la vehemencia y el impulso que viene con el que viene Macarena Olona, porque además es que ella está dispuesta a hacer ruido. Sí, a eso he venido, vamos, prácticamente. Tú querías hablar también de la izquierda, ¿no? Vamos Sí. a empezar por los dos partidos de la parte más extrema de la izquierda, ¿no? A ver, yo creo que hay, Manolo, no sé si te da la Por sensación- Andalucía, digo, si alguno no lo sabe, por Andalucía y Adelante Andalucía, ¿no? Adelante Andalucía, la de Teresa Rodríguez. Yo tengo la sensación de que cuando hablamos de dando por hecho y estando de acuerdo que las campañas sirven para lo que sirven y tal, yo creo que quien está implantando los mensajes más claramente de los dos partidos es Teresa Rodríguez. Yo creo que lo que mejor le hubiera venido de la izquierda, visto con perspectiva, es una lista única con Teresa Rodríguez como candidata. Es la sensación que yo tengo. ¿Por qué? Porque Inma Nieto, pese a ser una magnífica parlamentaria, yo creo que es una muy buena parlamentaria, como candidata me está dejando un poco frío, es decir, no está marcando los tiempos de la izquierda como sí lo está haciendo Teresa Rodríguez con un mensaje andalucista que recordemos que aquí no lo hemos tenido desde hace muchísimos años, pero que en otras comunidades autónomas está funcionando mucho. Teresa Rodríguez lo repite muchas veces, dice, hasta Teruel tiene un partido que está condicionando en el Congreso. En Jaén parece que va a salir. Es posible que salga esa candidatura. Entonces, todas las encuestas le dan por Andalucía muchísima más representación que a Teresa Rodríguez. Y la va a tener, pero que Teresa Rodríguez, yo creo que a ella yo creo que su parlamentaria, o sea, ella misma por Cádiz, yo creo que va a salir, pero nos podemos llevar alguna sorpresa que salga también en alguna otra provincia. Un momento nada más, porque yo creo que hay que hacer una labor didáctica en este sentido. Porque son dos marcas nuevas y la gente, yo estoy convencido de que no las conoce. Pues es un gran problema, además. O sea, por Andalucía es la suma de Podemos, Izquierda Unida y otros partidos, y Adelante Andalucía es una marca nueva creada por Teresa Rodríguez. Que se ha puesto su cara en la papeleta. Que ha puesto su cara en la papeleta, no ha puesto ni logo, ni cara de candidatos locales, ni nada parecido. Yo creo que por Andalucía ha cometido varios errores. Por ejemplo, tiene a Inma Nieto de candidata en Málaga. Es una paracaidista, es una señora que no conoce Málaga, no conoce las calles de Málaga, los problemas de Málaga. Eso que siempre se le ha criticado a los partidos tradicionales, ya lo ha cometido ella. Luego intentó vetar a Teresa Rodríguez en los debates televisivos de los 6 candidatos. Quiero decir, yo creo que ha pecado de lo que siempre ha criticado Podemos, Izquierda Unida. Y en plena campaña, bueno, pero es que ella lo que tiene que intentar es que la gente no vote a Teresa Rodríguez. Entonces, y eso lo ella no va a echarle flores a Teresa Rodríguez. Y eso lo ha aprovechado muy bien Teresa Rodríguez, que ahora mismo no tiene ningún tipo de servidumbre, que no tiene un partido que le exija cuentas en Madrid, que se debe solo a ella misma y a su formación, y está lanzando efectivamente los mensajes más directos, yo creo más contundentes por parte de la izquierda. Bueno, pasó también en el debate de la semana pasada con Carmen Máximo. A mí me parece que fue la que estuvo mejor. Indudablemente, por lo menos seguro dentro de la izquierda. Por cierto, otro gran error de Andalucía. ¿A alguien le parece lógico que en mitad de una campaña ni más ni menos que la ministra de Igualdad cese a su jefa de gabinete, que no solamente es una persona que relevante en Izquierda Unida, Amanda Meyer, sino que también es pareja del coordinador general de Izquierda Unida de Andalucía y jefe de campaña de Inma Nieto? Es que no podían esperar 10 días para la venganza. 10 días. Es que es una cosa que me parece alucinante y eso demuestra lo alejadísimo que está la gente, especialmente de Podemos, de la realidad. Y hacia dónde están llevando. Y sobre todo, yo no me canso de decirlo, lo poco que les importa en Madrid, Andalucía. De verdad, que tenemos un problema. Es que tenemos un problema que otros territorios han resuelto y que nosotros seguimos sin resolver, que en Madrid no importamos, que no se dice nuestro nombre en el Congreso de los Diputados, el nombre de nuestra región, y yo creo que eso es un problema que debemos resolver. ¿Y cómo se resuelve? Bueno, pues apretando los tornillos. No puede ser que tengamos la complacencia, por ejemplo, de Juan Espada o de Susana Díaz cuando gobierna el PSOE en el Ejecutivo Central, ni tampoco a Juanma Moreno quejándose porque Pedro Sánchez no le coge el teléfono. Quiero decir, un presidente autonómico no puede permitirse ese tipo de lamentos. Yo creo que hay que ser mucho más combativo, dar mucha más guerra, ser mucho más exigente y desde luego pedir, Andalucía no es una comunidad nacionalista como puede ser los catalanes. Sí, yo no hablo. Teruel, sí.
Y la Pero no provincia hablo Teruel, de... pero Javier, no hablo de ¿y qué ha conseguido nacionalismo. Teruel? pues Hablo de bastantes que... cosas ha conseguido, Sí, ¿qué ha conseguido? ¿Qué ha Tomás conseguido? Guitarte. De hecho, yo estoy convencido de que va a haber un momento donde muchos andaluces se puedan plantear en un momento, bueno, es que a lo mejor si el gobierno central depende de que Teresa Rodríguez, un diputado de Adelante Andalucía, de su voto, no de su voto, como ha ocurrido en el caso de Teruel, de que alguien se haga la pregunta de si realmente aquí en Andalucía hace falta eso, que yo creo que es un error. Es decir, creo que tener uno de esos diputados con lleno de diputados por provincia me parece un error gravísimo. No, vamos a ver. Pero puede Javier ocurrir, dice Pero es que que ha Andalucía no es, funcionado. que Andalucía no es una tierra de nacionalismo. Yo estoy completamente de acuerdo. Pero la realidad que se percibe en el panorama nacional es que casi la única herramienta de presión para que se haga caso es el nacionalismo. Claro. Con lo cual eso puede generar también. Pero es que lleva, un pero es que efecto- lleva sí, años sí. siendo así. Bueno, pero a lo era, mejor cuando tú Pero hablas no de- solo nacionalismo, porque lo de Lleva lo de años Teruel sí, existe, y no tú es lo que quieres es que nacionalismo. nosotros hagamos lo mismo. Eso es lo que tú No, estás pero, planteando. ¿y cómo saldamos esa deuda? Quiero decir, Pues mira, ¿cómo eso- exigimos que se salde esa deuda? Pero Alberto, eso se salda con partidos más fuertes en el gobierno, que no tengan ataduras con los nacionalistas. Esa es de la única manera. Pero si al final acaban pactando todos, el PP con PNV, Bueno, el más que PSOE con nacionalistas, Bildu. regionalistas, ¿no? Es decir, Acaban en pactando el- todos. en el De los ámbito- nacionalistas todos rajan, pero No. al final cuando lo necesitan todos tiran de ellos Claro, para no, gobernar. No, pero yo Todo, creo que hay PP, diferencia PSOE entre y el todo. nacionalismo y el regionalismo que puede ser Teruel, ¿no? Es decir, Es que hay diferencias. buscan partidos más regionalistas, Claro, ¿no? de Pero verdad, ¿cuál es la es que- ideología política de Teruel existe? A mí lo que me preocupa es lo que pasó en Castilla y León. ¿Cuál es la ideología política de los partidos que han sacado representación en Castilla y León? A mí eso me preocupa porque aunque la Bueno, gente el rechace... territorio, Yo del creo que territorio. es la ideología de su tierra. Pero es que eso no es una donde- ideología, quiero decir, porque tú puedes Bueno, querer... y Vamos a ver, mira. sumar su La apoyo y su mayoría son influencia al que decisiones mejor del le pueda PSOE, ¿eh? servir a sus Pero intereses. vamos a ver. La por mayoría ejemplo, son decisiones de la Mira, izquierda. hay un debate, por ejemplo, muy interesante sobre la fiscalidad. Pero es que no son mareas. Javier y yo discutimos mucho sobre la fiscalidad, estamos totalmente en desacuerdo en todo. A él le ¿vale? gusta pagar mucho impuesto, a mí no. Pero, bueno, no voy a entrar a debatir sobre eso. Pero, Tú has no. dicho que estamos... Que lo que la, digo, para que la los gente que ciudadanos tiene se pague enteren. más impuestos, sí, eso creo. Y entonces, ¿qué ¿Tú crees ocurre? que había que pagar más impuestos? ¿Crees? No, creo que la gente que más dinero tiene debería pagar más Eso y la ya gente pasa. que ¿Y menos cuál- tiene y debería qué pagar menos que en la ¿Quiere una actualidad. tienda de duque y de marqueses o Bueno, qué? pero ¿queréis que entremos en un debate sobre Venga, fiscalidad sí. o vamos a Ahora otro? vamos al de Donde la... tú quieras, al de la Entonces, encuesta. lo que yo quiero decir es, pero al final, estos partidos, Teruel existe, ¿qué quiere? ¿Quiere que los ricos paguen más impuestos que ahora o quiere que se mantenga la situación actual o quiere que se eliminen todos los impuestos? Ahora que has dicho lo de ricos, recuerdo cuando le preguntamos qué consideraba rico, 1.000 millones. los que tienen miles de millones. Como si- Miles de millones. Entonces, pero a mí me parece interesante que eso de lo que no puede estar el Congreso, que uno de esos diputados que tiene que decidir cuestiones políticas a través de su política, cuestiones ideológicas, evidentemente, que se base todo en que me pongan un tren en mi ciudad. No sé si me entendéis a lo que me quiero referir, que eso no enriquece la política. Yo creo que... Pero es que el problema de Andalucía Hombre, es pero mucho si más la- grande si la corrige, ¿eh? que me pongan un tren en mi ciudad. Por es que eso tenemos mismo, el índice, precisamente. la tasa de paro más alta, tenemos el nivel, Aún tenemos una abandono renta escolar, tirada, claro, las totalmente. pensiones más bajas de todo el país. ¿Nos Sí, iría mejor con un sí. partido de corte andalucista en el Congreso? ¿Tú crees? Hombre, yo estoy convencido. Claro que sí. Es que Pero ahí eso está, no- ahí está. pero- Si es determinante, sí. Otra cosa La es que- única herramienta de fíjate, presión Coalición Canaria, por conocida ejemplo. es el nacionalismo o el regionalismo, con lo cual Ya, pero ese habrá que sentimiento es buscarse. que no existe ni va a existir No, no nunca. existe. Aquí, durante muchos años, estuvo el Partido Andalucista, que prácticamente, bueno, muchos años que no sacaba ni representación en el Congreso de los Diputados. Empezó al principio de la democracia, pero después desapareció. Desapareció. Ese modelo aquí nos gusta. No, No, sí, gustó, sí, pero yo creo que estamos en un momento... Pero al final, en el sistema actual, nos conduce a seguir siendo la Entonces, ¿tú cenicienta crees que de es Teresa España. Rodríguez la que representa ese andalucismo, no? Bueno, yo creo que Teresa Rodríguez Nos quiere representar, tiene mejor un dicho. proyecto, pretende representar eso. Tiene un proyecto andalucista. Bueno, Oye, me y antes parece. de- En cualquier caso, tiene un proyecto sin ataduras de los grandes partidos, con Madrid. Que a mí es lo que me parece más atractivo del proyecto Pero de si eso Teresa es lo que Rodríguez. pasaba con Pablo Iglesias. Y cuando empezó a gobernar, empezaron todas las ataduras. No, bueno, claro. No, la atadura empezaron antes de gobernar. Hombre, pero, para empezar, claro, cargarse al partido aquí en Andalucía, ¿no? Pero te recuerdo que Podemos empezó nutriéndose de los cabreados y el cabreo, como he dicho antes, dura un ratillo. No, un ratillo. Luego, no, generalmente es que viene- en el- después del cabreo viene la tristeza. Ahora que estamos hablando de Hemos Madrid, dicho. del centralismo y todo eso, ¿qué os pareció que en el debate Televisión Española no contara con periodistas andaluces, ¿no? ¿Quién empieza? Bueno, pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo, que colaboro en Televisión Española, yo lo he trasladado cuando hemos estado allí. Y nos pareció sorprendente, todas esas cosas, porque ellos tienen como colaboradores varios periodistas que en varios de sus programas andaluces que están siguiendo la campaña electoral, tanto en Málaga como en Sevilla. Y que además resulta- participan en programas de la casa. a eso que me estoy refiriendo. Entonces, que resulta inexplicable esa situación. No porque no puedan opinar gente de fuera de Andalucía, es que no había ni uno. Es que no Eso había ni uno. no se ¿Vosotros concibe. imagináis eso con ¿Consideráis, Cataluña? claro, No. consideráis que se hubieran O sea, atrevido a hacer eso con unas elecciones eso, catalanas, no, no, o unas no. elecciones Bueno, gallegas, es que arde el o platón. unas elecciones de Madrid?
Bueno, elecciones de Madrid no, porque ya están allí todos, casi todos madrileños. Pero como elecciones catalanas o gallegas o vascas... Yo la pregunta que me hago es, impensable. cuando la persona responsable se sienta y organiza, ¿no? Como nosotros organizamos cobertura y cosas, y organiza y ve los 4 nombres que han decidido, no hay nadie en esa mesa, porque sería una mesa con varias, que diga, oye, igual deberíamos tener algún político. Pero eso es igual que la igualdad. ¿No? Cuando tú dices, oye, aquí falta eso, falta hay más gente, representación. dice, aquí falta una mayor pluralidad o hace falta más mujeres, pues hay gente que ni se lo Yo voy a plantea. ser muy pesado, pero es que tengo la conclusión muy clara. Es que en Madrid les damos igual. Es que en Madrid les damos igual. Bueno, pero Y somos eso la comunidad me autónoma parece más poblada un y ha habido una problema. crítica generalizada, Alberto. Igual no les puede dar que todo el mundo haya criticado eso que se ha Bueno, es hecho. que se Yo notaba, Alberto. en el propio debate se notaba que pusieron a las chicas estas porque eran andaluzas. Pues La diciendo, cuota vamos, que más esa era la bajada, cuota, sí. la cuota de andaluza. Porque claro, que el debate lo llevara Xavier Forte, que Forte, creo que claro. es gallego. Es verdad que tampoco el debate tuvo que participar mucho. Pero después lo de la mesa de análisis con Lucía Méndez, con... Pero la Una propia... mesa de mucho nivel, pero la no, propia pero Esther no. mucho eso nivel, sí, no, eso lo no. dices tú. Y El la- nivel la propia era- Esther La el propia nivel- Esther Palomera lo dijo diciendo al principio. Claro, ninguno es que- vota en nacido- Andalucía. claro. Ese es el nivel que había, Peor, que fue peor. reconocieron. No, no, Reconocieron que no nacido tenían ni en idea. Andalucía. Dice, Fue no tenemos peor ni idea de porque dijo Esther Andalucía. Palomera. Fue peor porque Dijo- dijo, ninguno votamos en Andalucía, así que esto nos viene bien para conocer mejor a alguno de los candidatos. Por ¿De verdad imagináis eso con unas elecciones catalanas? No. Y tenemos más habitantes que Cataluña. Por lo tanto, es que a mí de verdad me sorprende mucho. Y A mí me sorprendió. Te aviso, Manolo, que voy a estar todo el programa así. Pero es que... Enfadado. Enfadado. Les damos igual. Yo estoy muy Yo muy estoy con descontento Alberto, porque le damos además... igual, le damos porque exactamente además- igual. Las quejas, que evidentemente ha habido muchísimas quejas, tú has podido trasladar, que ya nos contarás si hay algún resultado o no, que les dan igual. Hay Como mucha decía gente- Macarena hay mucha Olona, gente ¿no? de la No, casa lo que- hay mucha gente de la los casa que insultos se son quedó igual balones de en mi sorprendida pecho. que Es que les da exactamente igual. Bueno, de momento pero Lucía eso- pero Méndez eso- al día siguiente puso un tuit diciendo que no entendía las críticas. O sea que mucha reflexión han hecho. Bueno, y hubo muchos compañeros de fuera de Andalucía que le contestaron a ese tuit diciendo que estaba equivocada, ¿eh? Quiero decir que yo creo que Lucía Méndez no lo entendió, pero hubo mucha gente que sí entendió y no, o sea, entendió las críticas y no comprendió que no se pusiera ningún periodista. Porque no es porque no sean andaluces, sino porque es que no conocen la realidad claro. andaluza. No, si es que lo dijeron públicamente, que no tenían ni idea de Andalucía. No. Bien, vamos a seguir avanzando un poco, digo, antes de cerrar este bloque, porque no hemos hablado del PSOE. Eso, Yo creo claro, que bueno, lo hemos dejado para el final, ¿no? Porque ¿veis margen para la sorpresa? Es decir, para que tanto catastrofismo que hay alrededor de los resultados del PSOE, en el sentido de que casi se habla de que el éxito está en igualar los resultados de Susana Díaz. Es que ¿Creéis aquí que entran puede haber en una juego las sorpresa? expectativas de las que hablaba Javier Exactamente. antes, claro. Esa es la Exactamente, es decir, expectativa. Si el PSOE consigue ahora 40. 40, pues habrá parecido un gran éxito cuando Cuando no sigue lo es. siendo un mal resultado, teniendo en cuenta los antecedentes del Partido Cuando Socialista. viste en la encuesta 40, sería un exitazo. O sea, ojalá No. para ellos sacaran 40, pues yo creo que lo firmaría cualquiera de sus Con candidatos. Pero de verdad que Juan seguramente no Espadas, gobiernan. que Juan Espadas se presente como la renovación del PSOE andaluz me parece de risa. Un señor que lleva 30 años encadenando cargos públicos, orgánicos. Como de ya le todo recordó tipo. Juanma Moreno Bueno, bastantes veces Claro, durante es el que, debate. un señor que ha sido consejero, ¿cómo puede plantarse frente a Juanma Moreno como alternativa a estos 4 años de legislatura? Me parece un chiste. Pero fíjate, que hayan tenido que recurrir a Juan Espadas como renovación, dice mucho del PSOE de Andalucía. Es decir, el PSOE de Andalucía Bueno, ha ido fue- cargándose sistemáticamente cualquier tipo de persona que ilustrara Que algo se de saliera renovación. de- Bueno, más que el saliera PSOE de un poquito. Andalucía, y hilando con el tema anterior, es que también Madrid ha pilotado al PSOE en Andalucía, como Casado quiso pilotar al PP en Pero Andalucía. hay una realidad, en el Partido Socialista hubo unas primarias. Y ahí se podía presentar todo el que quisiera. Y la prueba es que las primarias la puede ganar cualquiera, que ganó Pedro Sánchez una Por eso segunda te vez, digo, contra todo se pronóstico. presentó Espada y Susana Díaz y ganó Juan Espada. O sea, el PSOE tiene el candidato que han elegido, no Pedro Sánchez, sino sus militantes. Bueno, pero vamos a ver, pero Juan Espada venía con el respaldo de Pedro Sánchez, Bueno, pero indudablemente, vaya, no era... Y Susana Díaz, cuando se presentó a Madrid, iba con el respaldo del De aparato todos. y perdió. Pero yo creo que al final el problema es que no hay alternativa, porque es que realmente no hay voces dentro del PSOE de Andalucía diferentes, qué pena, ¿no? alternativas. Qué desgracia que un partido que ha estado gobernando casi 40 años Bueno, yo es que creo no que- tenga una alternativa. Yo es que creo que han tenido que atravesar ese tramo del desierto porque... Y lo tienen, que sí. todavía le queda alguna... ¿Vosotros Sinceramente, vosotros claro, veis en sinceramente ni en sus peores tenéis sueños la Juan ellos Espada es la pensaban- bisagra, ¿no? Es como Claro. ese tío o esa tía con la que está mientras... ¿no? Mientras relación- Viene el bueno. Claro, la mientras relación deja uno y llega el sí, como la definitivo, relación ¿no? puente, ¿no? A El que ver, ese cuenta candidato eso de puente. bisagra, cuenta eso, que... Bueno, la relación puente, la relación bisagra, como lo quieras llamar, ¿no? Cuando te deja a alguien o tú dejas a alguien, antes de que llegue el bueno o la buena, bueno, pues Te entretiene con otra te entretienes cosa. con otra cosa, ¿Veis ¿no? a El Juan entretenimiento Espadas del PSOE... como presidente de la Junta de Andalucía en algún momento? No. A mí No. me cuesta mucho verlo, ¿eh? Pues
Pero lo que yo estaba a mí no diciendo, me yo creo que extrañaría, a al mí no me PSOE también le extrañaría. queda un largo tramo para ¿Por qué recomponerse Juan y Espada para, no puede y ser para hacer presidente de la algún proyecto? Junta? Si no es ahora, dentro de 4 años. ¿Quién sabe lo que pasa dentro de 4 años? Él ha tenido mala suerte ahora. Él ahora va a las elecciones con un Pedro Sánchez achicharrado, que la gente no lo puede ni ver, con una inflación disparada. Que la gente cada vez que va a echar gasolina se acuerda de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz y sus cosas chulísimas. Chulísimo echar gasolina a 2 La euros. culpa de la inflación es de Pedro Sánchez. Bueno, eso es Perdona, pues sí, discutible. en España hay más inflación que en el resto de Europa. Mírate los datos. Y también hay un crecimiento de la economía Claro, fuera de Europa. claro, y también bajamos a 2 dígitos, lo que no bajó en Europa. Y también tenemos los datos del Bueno, paro mejores del año 2008. claro, Que podemos estupendo. estar así jugando al tenis de datos todo No, el y día. vamos a contar las horas trabajadas, no, porque si tú ahora empiezas a contarme Los fijos discontinuos como Contemos los como- contratos temporales que hay ahora y los que trabajadores, había antes pues también. entonces ese cuento se lo cuenta otro. Pero lo de los datos, tú sabes Pero yo, perfectamente que yo lo que te estoy los datos diciendo, se Iván, pueden ver lo que te como estoy quieras. diciendo que ahora mismo Pedro Sánchez es un hombre que no, la ola no está a favor del PSOE. No está a favor del PSOE porque la situación económica del país es bastante mala, la inflación es galopante. Yo no estoy de acuerdo con que toda la situación económica del país sea bastante mala. Pero vamos a ver, Iván, ¿tú percibes realmente una ola de apoyo hacia Pedro Sánchez? No percibo una ola de apoyo a nadie en concreto, sinceramente. Perdona. Yo no percibo solo de apoyo a nadie. Feijóo ha empezado con bastante más Sí, fuelle confundiendo bastante cosas de economía, por cierto. No sé, lleva una semanita al pobre complicada también, ¿eh? ¿Sí? Sí, mezcló. Sí, porque el otro confundió. día confundió el dato de la prima de riesgo. Sí, luego le ha faltado por decir que se había equivocado. Todavía no lo hemos escuchado decirlo. Alberto, No, yo creo sobre que no es el buen PSOE. momento para nadie ahora mismo, sinceramente. Hay un efecto Feijóo, pero el PP, no olvidemos que viene de una guerra cruzada, encarnizada, muy reciente, en la que nadie salió bien parado. Desde luego Pedro Sánchez, ni los datos de la inflación, ni siquiera los datos del paro, que son buenos, maquillan una gestión, es verdad, lastrada por la guerra, por la pandemia, por factores externos, pero más aguda en España que en otros países. Esa es la Oye, realidad. ¿y os creéis los datos sobre Málaga, entrando ya provincializando ya un poquito el debate, que el CIS daba a Málaga, al PP le daba 7 y 8, que tuvo 4, al PSOE le daba 5, que tuvo 4, Vox 3, que tuvo 2. ¿Creéis que la victoria en Málaga va a ser tan grande como...? 8 me parece mucho para el PP, ¿eh? Yo creo que 7 sería un éxito, cumpliría y superaría incluso tendría las expectativas. Es que pero 8 es doblar, ¿eh? Sí. Es mucho, Ese diputado estaba bailando entre el PP y por Andalucía, y el segundo de por Andalucía. Bueno, si nos creemos lo que dice el CIS, claro, que al fin y al cabo estamos en las mismas. Estamos Yo creo haciendo- que el PP va a ganar en Málaga. Creo que eso es lo único que podemos dar casi por seguro. Ahora, la diferencia, al final sabemos que eso depende de unos cuantos votos. Si de repente el PSOE, la gente que no fue a votar al PSOE y ni votó a nadie hace 4 años, decide de repente en el último momento pues, que hay que ir a votar porque, por lo que sea, pues a lo mejor esa diferencia no es tan grande, aunque va a ganar el PP, indudablemente. Bueno, la Probablemente abstención gane la abstención. es lo que te iba a decir, que la abstención es clave. Hay que tener en cuenta también que estamos celebrando elecciones un 19 de junio, que es que el debate antes de convocar elecciones era hasta qué punto es necesario que se arriesgue, Juanma Moreno, que era el que tenía que tomar la decisión, lógicamente según sus intereses, a convocar unas elecciones a las puertas Eso es muy del verano, con interesante los porque- colegios recién terminados o a punto de terminar, con la gente ya pensando en vacaciones y con las playas llenas. ¿Qué lectura se podría hacer si los primeros datos de participación que tenemos son superiores a hace 4 años? Eso sería muy llamativo. ¿A quién preocuparía que de repente nos encontráramos con un escenario de mayor participación? Porque recordemos que quien ganó hace 4 años fue la abstención, que es lo que permitió a Juanma Moreno, pese a sacar 26, poder gobernar. Pero porque- al PP le preocupa la abstención, ya lo dijo Bendodo el otro día en Torremolinos. Primero a votar y luego a la playa. Sí, pero si hay una participación alto, ¿beneficia al PP o es cuenta del PSOE que vuelve a votar tras no haber votado? ¿Y a quién está votando? Es que yo creo que la participación es un dato que, a diferencia de otras Eso nos enteramos convocatorias... a las 10 de la noche. nos Efectivamente, enteramos. pero Porque bueno, yo recuerdo un comentario que creo que hiciste tú, que decías tú que la izquierda se estaba movilizando en Madrid y fue a paliza. ¿Te acuerdas? Que Sí, hiciste ese claro, comentario. porque tradicionalmente- Y fue una paliza tremenda. Claro, ¿te acuerdas? Y tú decías que es que no me pero acuerdo, ¿por que qué? se estaba movilizando ¿Pero por todo qué? el cinturón rojo de Madrid, yo no sé qué. Porque y después al de- final le metió a Ayuso, ¿a quién era? A Gabilondo, ¿no? A Le metió una paliza ¿Pero por qué? tremenda. Porque Entonces, ese hablar de votante del- participación pues muy arriesgado, Iván. Pues que lo que estoy diciendo, que ese votante que tradicionalmente votaba al PSOE en el cinturón rojo, votó a Ayuso. Por No, eso claro. Ayuso casi llega a la mayoría absoluta. Es que eso, Pues efectivamente... por eso te digo que hay que esperar hasta las 10 o 10 Pues lo que y media. estoy Yo creo que en general la movilización responde a los cabreados. Y en este caso creo que la movilización puede beneficiar
a partidos como Vox. Claro, es que a mí me interesa saber si hay una movilización Sin grande duda. en Sevilla, donde nunca ha ganado el PP. Claro, ¿eso qué quiere decir? ¿No? Y que son cosas que me parece que son claves importantes, ¿no? Que es uno de los a hitos. mí la clave más importante me parece que es que tanto Juanma como Elías Bendodo han tenido, que ya sabemos que Elías Bendodo ya va a salir de Andalucía, pero es que han tenido tanta suerte en su carrera política hasta el punto de gobernar en la Junta con el peor resultado de la Juanma historia. Moreno es que parece que arrasó en las últimas elecciones, que perdió las últimas elecciones, sacó el un peor resultado resultado de nefasto. muchos años. Y Yo creo ahora, que sin el peor embargo, resultado. tiene un aura de presidente que no sé. Bueno, es mejor presidente que candidato. Casi no sabemos cómo lo ha conseguido. O sea, es Eso casi, pasa siempre. Bueno, cuando pero habla del porque al milagro final el económico de poder queda Andalucía, una que pátina. es un milagro desde luego hinchado, a nivel de datos me refiero, yo creo que el milagro es él, o sea, el milagro es personalista, el milagro es que Juanma Moreno tenga ese barniz de presidente del gobierno. Pero Bueno, si y que te lo había da el miedo, poder. aquí ha habido miedo No, en no te lo da Andalucía el que poder, gobernara Sí, la sí, derecha. eso te lo da el poder, que Mira sí, Mañueco, mira Mañueco. que no, bueno, vamos a ver, salvo excepciones, el poder te reviste Sí, de sí, un sí. aura de... Mira Pedro Sánchez. Claro. No, el aura Bueno, pero ese- Pedro Sánchez lo tenía. hay gente más afortunada que Pedro otra en Sánchez la lo vida, tenía. tampoco. Que sí, hombre, claro que sí lo tenía, lo que pasa que después hay gente que se encarga de machacarla, pero... Pero la en clave está principio sí que lo tenía, precisamente claro. no, yo creo que efectivamente eso que estáis comentando, pero yo creo que el hecho de que no haya ocurrido nada especialmente dramático o algo extremo durante la legislatura Hombre, ¿te ha parece hecho poco que una pandemia, no, Iván? extremo en No, pero términos en el caso La no, no, listeriosis, la pandemia... no, escucha, No, pero en el extremo caso en términos concreto, Creo que no ha habido, creo que el Perdón, PSOE nunca ha déjame terminar. tenido una legislatura tan trágica y tan Por dramática favor, como el PP. extremos ¿eh? en términos ideológicos. Se ha Ah, quitado bueno, el miedo en ideológico. Andalucía a que gobierne la derecha. Eso es lo que quiero decir. Entonces, ahora puede ser que mucha gente diga, bueno, pues tampoco pues se puede votar al PP, que no pasa nada. Que eso es lo que me refiero. Extremo me refiero a que no se han hecho leyes que hayan dado la vuelta a una Profundamente cuestión ideológica y que además y el Exactamente. gobierno ha aguantado hasta Pero es que yo el creo final, que- es decir, no ha habido ninguna crisis desde de el punto de gobierno. vista- Cerramos este bloque con tu análisis. La Javier. gente vota más pensando en el bolsillo que en las leyes ideológicas. Y la sensación que hay, y yo creo que en parte está justificada, es que Andalucía económicamente está mejor. Ha mejorado sus niveles de paro, sus niveles de exportaciones, de inversión extranjera, bajada de impuestos. Ya un impuesto que era fetiche era el de sucesiones. Pero que eso Bueno, no pagaba nadie, Javier. Bueno, no, sí Pero pagaba pagaba la gente. gente que le daba más de 500.000 euros, Vamos por a ver, favor, de Iván, verdad. es que no, Bueno, es no, que el perdona, problema perdona, de y eso, un también segundo, que siempre y las sucesiones y donaciones, ¿eh? donaciones. La clave de ese impuesto no está en las sucesiones, son las donaciones. Pero por favor, de verdad, tampoco. Bueno, pues ya son. No nos enredemos. Ahora Ahora Es que este seguimos. debate, bueno, es que este debate lo tenemos siempre en el periódico, Es pero verdad. al final lo que heredamos todos que son los servicios públicos y eso se Joder, financian vamos a con ver, impuestos. Alberto. No, es que no podemos tampoco Que hacer tu padre no te demagogia. pueda dejar Eh, 10.000 euros porque lo crujen al Sí, impuesto. sí, pero al final Bueno, lo que heredamos pues ya todos es está. poder ir al hospital cuando tienes un cáncer y que te puedan hacer Ah, una prueba Alberto, diagnóstica. por favor, de ¿Qué verdad. pasa? ¿Que si no pagas impuestos de sucesiones ya no pagas otro impuesto? ¿No estás pagando Pero, impuestos indirectos? Claro, claro que ¿Y paga IRPF? impuestos, pues es Bueno, que pero estamos entonces en- aquí la pero discusión, que estamos en un estado de bienestar que se sostiene por la los discusión impuestos, es Javier. el número de impuestos que se pagan. No es que Bueno, si claro. no pagas Bueno, sucesiones pues, que se hunde el permitidme mundo. que vamos a hacer un alto en el camino, luego retomamos el debate, además con los próximos invitados, y a ustedes les pedimos que sigan ahí, que volvemos en unos minutos. Pues ya estamos de vuelta en la Alameda para seguir esta travesía por la actualidad política en este caso, y hemos incorporado a dos nuevos invitados a esta mesa. Alicia Murillo, del Partido Socialista. Buenas noches. Es la primera vez que viene. Siempre que viene alguien por primera vez nos gusta decírselo, que es la primera vez que viene aquí a la Alameda. Pues nada, ¿no? muchas gracias por invitarme, es verdad que es la primera vez. Pues que a no ver sea- qué tal se nos da. Que nos, bueno, por supuesto que muy bien, eso Bueno, no cabe duda. Y J. Carmona, del Partido Popular. Ustedes se preguntarán, bueno, buenas noches, bienvenido. Manolo. También es la primera vez. No. Ah, no, no. ahí he Vino, fallado, vino, mi vino, memoria ha fallado, fue de las primeras temporadas, sí, de las verdad que primeras, tuvo. es verdad. Bueno, pues entonces, nada, no es la primera vez que Bueno, viene como aquí. si lo fuera. Siempre hay que, como cuando uno salta al teatro, ¿no? Nunca deja de ser la primera vez. Exactamente, pues, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y el motivo de invitarle? Pues porque son dos de las personas que tienen y que trabajan más, ¿no?, los números en sus respectivos partidos, y hoy estamos hablando sobre todo de números, de encuestas, de posibilidades, y eso es lo que queremos un poquito aquí debatir con Ana Pérez Brián, Alberto Gómez, Javier Recio y Iván Gelipter, que me ha dado mucha pena cortar el bloque porque estaban enfrascados en el debate sobre los impuestos, que no sé qué pensáis vosotros. Es que Iván es de los que partidarios de no. pagar más impuestos
¿Y Javier es partidario de pagar menos impuestos? Soy partidario de corregir la situación actual para que se paguen más impuestos, quien más tiene, y para que la clase media pague más impuestos. Bueno, es que yo soy partidario de que si estás pagando más impuestos, que estás ganando más dinero. Entonces, a mí ese concepto de ojalá no pagara ningún impuesto no va conmigo. Yo estoy contento de pagar impuestos, porque eso quiere decir que me va a Javier, en España, por la ley, por la propia Constitución y por la propia ley tributaria, ya paga más impuestos el que más tiene. A ver si no engañamos a la gente. Iván, ahora estamos pagando más impuestos y estamos cobrando menos. Bueno, ¿vosotros qué opináis? ¿Qué opináis, Alicia? Bueno, la ley dice eso, pero luego los impuestos se configuran a través de ordenanzas fiscales en los ayuntamientos y a través también de leyes autonómicas y estatales, con lo cual eso se tiene que respetar las distintas leyes. Los impuestos tienen que existir y tienen que ser justos. Y la justicia también está en que pague más quien más tiene, porque los impuestos ayudan a mantener el sistema público. Entonces, sí, es que yo si me lo dices, yo ya me tiro al barro, ¿eh? No, tírate, no. Por ejemplo, esto que estamos hablando de la supuesta rebaja masiva de impuestos del Partido Popular es totalmente falso, porque la rebaja masiva de impuestos es una rebaja para los que más tienen. Una persona que ingrese 160.000 euros al año, que no sé si en esta mesa hay alguien, yo creo que no. Vamos a mirar. No sé, esa persona va a dejar de pagar 2.200 euros al año. Diría que hay pocos andaluces que tengan ese salario. Una familia que ingrese 20.000 euros, que sí puede ser muy normal, porque el sueldo medio en Málaga son 25.000 euros, pues esa persona se va a ahorrar 60 euros. Yo prefiero a lo mejor pagar los 60 euros, pero tener, por ejemplo, un servicio sanitario que me atienda en 48 horas. Claro, es que la modificación... Yo creo que está muy claro, pero no lo digo, claro, soy del PP, que voy a decir, ¿no? Lo digo sinceramente. Si éramos de las regiones que más impuestos pagábamos, los ciudadanos, y ahora no pasa eso, y eso lo que ha hecho es que vengan casi 190.000 personas nuevas a Andalucía, muchos de ellos andaluces que habían ido a tributar a Madrid, al final tenemos más recaudación. Eso es un hecho. ¿Hay más dinero recaudado de los impuestos para invertir en sanidad? La hay. ¿Cómo se ha hecho? Bajando los impuestos. ¿Se puede hacer? Se ha hecho. ¿Queremos hacerlo de nuevo? Bueno, es normal que critique quien no quería hacerlo y además quien ha dicho que va a volver a poner el impuesto de sucesiones. Por tanto, yo lo que pienso en esa persona mayor que tiene ahora mismo una vivienda, que sabe que no puede llegar al final de mes, que el salario no le llega de su hijo, que su pensión tampoco le llega, que hoy hemos batido todos los récords del precio de la gasolina y encima tiene que pensar que si fallece no pueden heredarlo a lo mejor su hijo porque tienen que pagar unos impuestos altísimos e incluso devolverlo a... Bueno, pero es que han mezclado muchas cosas y eso es muy típico del el impuesto de sucesiones, que estaba puesto por encima de los 500.000 euros. Del millón. Eso ha ocurrido en muchas ocasiones. Y, por ejemplo, vayamos al ejemplo de Asturias. Pero por los impuestos municipales, por la plusvalía es otra cosa. Pero el tema es que has incluido ahí la plusvalía. Al final, fíjate, insisto, 190.000 personas que han venido a Andalucía a vivir. Yo creo que eso es bueno, más 80.000 personas que han venido a fijar población, más allá de los cotizantes. Creo que somos atractivos para la inversión, somos atractivos también y mandamos un mensaje positivo, porque cuando se dice, oye, es que solamente bajan los impuestos a los ricos, ya quisiéramos los que estamos aquí y los 4 millones de andaluces ser ricos, los 4 millones de andaluces que han percibido que pero tienen es que ahí están menos metiendo impuestos. alquiler de grabado 60 euros al año, que es una ridiculez, claro, y lo vendéis como una bajada masiva los de 20 céntimos la gasolina. La pregunta, al final José es una Ramón, cuestión de que nos cueste menos vivir. O sea, que hay que quitar lo de los 20 céntimos de la gasolina. No, hay que... nosotros lo que hemos propuesto es que las clases medias paguen mucho menos, pero bajando impuestos. Y lo que no tiene sentido es que esté recaudando más la administración cuando estamos pagando más gasolina que nunca en la vida. La gasolina lo que hay que quitar es bajar el impuesto. Pero la pregunta es, ¿para quién están bajando entonces los impuestos? Para todos los andaluces, no solamente... es que 60 euros, mi padre que es pensionista pagaría 60 euros más al año si la atiende el médico en tiempo y forma. Pero sí, vamos a ver. Las mayores manifestaciones en la historia de la sanidad se han producido en la época socialista. Si yo creo que al final, y eso se está viendo ahora mismo, la sanidad que decíamos que era perfecta no lo es. Y la sanidad que tiene un gran problema derivado de la situación que hemos vivido de pandemia, que ha habido casi una rotura de stock, donde ha habido un problema grave. Hemos tenido que aumentar de 90.000 a 125.000 médicos y aún así hemos subido el presupuesto de 2.000 millones y aún así hace falta más. Ahí hay muchos matices, el presupuesto que han subido es el gobierno de España. Es que y decimos, no, pero es que en Andalucía se atiende peor que antes. Todo el mundo sabe que no. Todo el mundo sabe que no. Hombre, otra cosa es que no es verdad y además así lo dicen. ¿Será que tú no vas al médico público? Si venimos a hablar de datos, así lo dicen la evidencia. No solamente de la satisfacción
que evidentemente ha crecido en la pandemia, insisto, derivado a que ha habido problemas de que no podíamos tener los centros de salud abiertos, pero no solo en Andalucía, en toda España. ¿Y por qué? Porque al final, oye, es que ahí es donde podía la gente coger el COVID más fácilmente. Pero a mí me hubiera gustado que hubieran estado abiertos al día siguiente, pero creo que ha sido una medida médica tomada. Dicho eso, no solamente en Andalucía, si es que eso ha sido una recomendación del Ministerio, se ha tomado por parte de todas las comunidades autónomas. La verdad, ¿cuál es? En mi opinión, que Málaga era la provincia que menos camas tenía por habitante, que Málaga era una ciudad y una provincia que no tenía expectativa de tener grandes infraestructuras hospitalarias nuevas como el tercer hospital, y la realidad es que creo, si Juanma consigue volver a gobernar, que tenemos una expectativa de crecimiento en camas hospitalarias y mejor servicio médico. Ahora, eso no es perfecto, ni mucho menos. No sé, vamos a digo cerrar yo, para no con- hacer un monólogo, que porque hemos venido a hablar de encuesta, pero bueno, ya que has soltado aquí un speech mezclando economía y también sanidad, yo Venga, te... su tiempo para su speech. Venga. Exacto, por lo menos 3 o 4 Eso. minutos, porque Venga. no ve aquí. Pero tú digas. Sobre todo, el tema de los impuestos. Ya te he dicho muy claro, vosotros decís 4 millones de personas beneficiadas. Sí, 4 millones de personas. Mi padre a Lo lo reconoce, mejor, entonces. mi padre que a lo mejor es pensionista, sí, pero es que te estoy diciendo, ¿para quién? Para el que menos tiene, solamente 60 euros al año. Esos son los impuestos que vosotros le bonificáis. Sin embargo, esas personas seguro que prefieren tener guardería gratis para sus niños o un médico que te atienda en 48 horas antes que tener que Pero si guarderías dejar de nunca la han pagar tenido gratis. 60 Si guarderías euros. nunca la han No me tenido gratis. interrumpa, José Ramón, ¿vale? Que te escucho muy respetuosamente. Con el tema del impuesto de sucesiones. Es que vosotros le habéis quitado el impuesto a las 400 familias más ricas, porque Claro, en Andalucía solamente pagaba el impuesto de sucesiones quien heredaba más de 1 millón de euros. ¿Sabes lo que pasa? Que vosotros ahí habéis mezclado el debate del impuesto de sucesiones con el de la plusvalía municipal. ¿Por qué? Porque era un impuesto, 2 impuestos que se pagaban con el mismo acontecimiento, que era el fallecimiento de una persona. ¿Qué pasa? Que las familias cuando iban a arreglar los papeles, como decimos aquí normalmente, tenían que pagar sucesiones y plusvalía. Por sucesiones no pagas porque era más de 1 millón de euros, pero la plusvalía sí, y eso bien lo sabemos aquí en el Ayuntamiento de Málaga, que nosotros hemos visto plusvalías por 15.000 euros en Miraflores, por ejemplo. Y eso es lo que verdaderamente es un asalto al bolsillo de la familia. Y vosotros habéis aprovechado ese tema y lo que habéis hecho es quitar el impuesto de sucesiones a las 400 familias más ricas de Andalucía. ¿A quién le estáis bajando el impuesto? A esa gente. No, hay que bajárselo a las familias de Miraflores o de Huelin que están pagando por heredar su vivienda. Y eso aquí el Ayuntamiento de Málaga, por ejemplo, no lo ha hecho. Y ahora me voy con el tema de la financiación de la sanidad. Es que esos 2.000 millones de euros que aumenta el presupuesto de sanidad son del fondo COVID que envió el Gobierno de España. Sí, es que con esos 2.000 millones pero si me habéis regañado por poner fondo COVID que no queréis dar este año el presupuesto. Esos 2.000 millones de euros lo que tenéis que haber hecho era mantener los 8.000 sanitarios que echasteis hace unos meses, porque lo que está Alicia, claro es que la sanidad pública sigue degradada. Una pregunta. Ha cerrado, no, ya, Perdón. no, digo por no enredarnos, porque Correcto. si no, al final vamos a convertir eso en un debate. Yo la pregunta que le quería hacer, y ya os invito también a vosotros a que intervengáis, con los datos que tienen, vamos a empezar por el representante del Partido Popular. O sea, ¿qué perspectivas electorales hay en base no solo a los datos demoscópicos del CIS o del Centra de Andalucía, sino también con los tracking que hacen habitualmente y me imagino que casi diariamente? ¿Cuál es la perspectiva que tienen para la elección? Bueno, nosotros tenemos mucha confianza en que va a ir bien. ¿Por qué? Porque lo estamos percibiendo en la calle sobre todo, y es verdad que las encuestas son, digamos, un termómetro que te puede medir el momento puntual en que preguntas, pero más allá de eso lo tienes que ver constatado en la calle. Lo digo porque muchas encuestas han fallado en muchas ocasiones y nosotros no decimos que vayamos a ganar por la encuesta. Insisto, creo que va de la mano de lo que estamos percibiendo en la calle. Cualquier acto, cualquier tal, y estamos haciendo, sinceramente está siendo masivo, y hay mucha gente que viene a decirnos, oye, yo nunca he votado al PP, pero quiero votar por Juanma o quiero votar por el Partido Popular por primera vez. Y eso nos llama poderosamente la atención, sobre todo en el interior de Andalucía. Creo que Juanma va a conseguir un resultado histórico en los municipios de 10 a 50.000 habitantes. Vamos a consolidar gran parte del voto urbano y eso va a llevar a que mucha gente dé una mayoría suficiente a Juanma. Esa no es mi deseo, esa es mi expectativa. ¿Por qué? Porque creo que lo dicen los ciudadanos en las encuestas, pero también lo dicen en la calle, Juanma lo ha hecho bien. Es que fíjate que casi 2 de cada 4 votantes socialistas dicen que Juanma lo ha hecho bien.
y un 24% de votantes socialistas reconocen que Juanma sería mejor presidente de la Junta de Andalucía. Eso no son datos míos, insisto, son datos sociológicos cuando cruzan las tablas. Por tanto, las expectativas son, con la máxima humildad, de crecer y de poder tener un gobierno de mayoría. Ese rango de 50, ¿no? Del que se habla mucho, la mayoría de las encuestas, 40 y largos, 46, 47, ¿cree que es posible llegar a esa barrera? No lo sé, es difícil, es difícil. Estamos hablando de que si no existiera Vox, pues era probable, ¿no? Pero sí es verdad que no sé si hay un cambio sociológico en Andalucía, lo que sí hay es un cambio hacia que la gente no ha perdido el miedo. Y cuando digo que ha perdido el miedo no significa que eso lo hemos comentado aquí antes. Sí, tampoco. Sí. Significa que pues a lo mejor, oye, pues no creían que el Partido Popular con Juanma Moreno cumpliera sus expectativas. Y al final, pues lo que está demostrando su gestión, es nuestro parecer y también lo que dicen los ciudadanos en las encuestas, es que ha habido un cambio, que evidentemente no habrá sido un cambio radical, ni transformador, ni tal, porque creo que es poco tiempo, pero sí lo suficiente para demostrar que el PP, como pasó en Málaga Capital en el 95, como pasó en Antequera en 2011, cuando llega, normalmente la gente empieza a confiar más allá de ideología. Y ese cambio sí existe. Y en el PSOE, o sea, siempre, en el PSOE, antes Javier hablaba de la expectativa, decía, bueno, como todo el mundo habla de que repitiendo los datos que consiguió Susana Díaz, ya Juan Espada, digamos, se le podría decir que tiene un buen resultado, a poco que consiga un poco más va a ser un éxito, ¿no? Eso es lo que hablaba Javier. ¿Cuáles son desde su punto de vista, ¿no? las perspectivas basadas en los datos? Nosotros siempre somos un partido que salimos a ganar, eso está claro. Y además somos un partido que contamos con mucha fuerza de la militancia, con muchos recursos humanos que son voluntarios. Creo que nos veis por la calle siempre haciendo reparto informativo, hablando con la gente, y en eso se basa principalmente nuestra campaña. Nosotros salimos a ganar. ¿Poner un número? Pues no lo sé. Las encuestas son importantes porque es verdad que marcan una tendencia, pero también nos han demostrado en los últimos años, sobre todo en la última década, que las encuestas se equivocan bastante. En 2012 las encuestas le daban a Javier Arena casi mayoría absoluta, prácticamente los 55 diputados, y después se quedó en 40 en 50. Se quedó en 50, perdón, no lo recordaba, por eso lo he ordenado, Javier. Después en 2018, sin embargo, parecía que nosotros íbamos a ganar, que efectivamente ganamos y que además íbamos a seguir gobernando, y sin embargo no fue así. Por eso las encuestas, bueno, creo que es interesante mirarlas, pero a mí me parece más interesante mirar siempre los problemas que ponen de manifiesto las encuestas, o sea, la gente en las encuestas, ¿no? Por ejemplo, la sanidad, el empleo, y luego mirar otros datos que también te dicen mucho, como por ejemplo la simpatía. Nosotros siempre somos el partido que despertamos más simpatía y por eso nosotros hacemos mucho hincapié en la movilización y por eso nosotros, a diferencia del Partido Popular, estamos haciendo una campaña muy activa en la calle desde hace varias semanas. Hace 3 semanas tú salías a la calle y a la gente hablabas con ella y decían, pero que hay elecciones, no lo sabía. A día de hoy tú vas por la calle y le preguntas a la gente y la gente sabe perfectamente que hay elecciones. Entonces el objetivo principalmente de nuestras campañas es siempre movilizar. A ver, Iván. Sí, yo tenía una pregunta para cada uno muy brevemente. Alicia, yo tengo la sensación de que siempre se había hablado que el PSOE de Andalucía era la maquinaria electoral más perfecta. Está a la vista que en los últimos tiempos parece que no termina de arrancar, pero he visto varios cargos del PSOE diciendo en los últimos días que parece que hay más gente en los actos públicos. Gente, ya sabemos que son militantes o cargos, ¿no? Pero que había más gente. No sé si nos podías confirmar eso. Y en el caso de Jota, si no teméis que esta campaña súper plana que estáis haciendo de 0 errores, 0 protagonismo, nos puede en un momento dado causar un problema el día de las elecciones. Bueno, sobre la gente yo sí veo mucha motivación. Yo además soy secretaria general de una agrupación del partido y es que cada vez que salimos a la calle hay un grupo de 13, 14 o 15 compañeros, ya sea mañana, tarde o noche, dispuestos a salir a repartir folletos o a hacer lo que haga falta. Entonces yo sí veo mucha movilización por parte de nuestra militancia y eso al final es también un altavoz de lo que se va palpando en la calle. ¿Qué perjudica más la no movilización? Es decir, la abstención, si se queda la gente en su casa, ¿a quién cree que perjudica más? A nosotros el tema de la abstención es algo que
que siempre nos ha preocupado, pero porque nosotros pensamos que lo mejor es que vote cuanto más el máximo número de personas. Es verdad que tenemos ahí sobre la mesa el dato que yo creo que recordaréis todos de las últimas elecciones, donde la diferencia que hubo es, y se ha quedado así como titular, 400.000 votantes del PSOE que se quedaron en casa, ¿no? Ahí hay un dato curioso. Si nos vamos a ese año hubo autonómicas, generales en abril y generales en noviembre. Las autonómicas votaron, y me lo va a permitir Javier, pero para esto estaba aquí el ordenador. Las autonómicas votaron 1 millón de personas al PSOE en Andalucía. En las generales de abril 1,5 millones. Y en la otra 1.400.000. Si esos datos los pasamos a Málaga, gran parte de esos 400.000 votos del PSOE que no fueron a votar fueron de Málaga. Fueron entre las autonómicas de diciembre y las generales de noviembre, pues unos 70.000 votos de diferencia de esos 400.000. Es decir, que aquí en Málaga el tema de movilizarnos lo estamos tomando en serio porque pensamos que necesitamos motivar a la gente, argumentarla, ilusionarla y... Sí, pero Alicia, la gente no fue a votar porque no quería votar a Susana Díaz, ¿no? Pero claro, son votos que tradicionalmente... Eso no se sabe. Tú no sabes si esos votos se han traspasado a otros partidos. Bueno, pero si se hubiesen traspasado traspasado también pueden volver, ¿no? Bueno, por supuesto, todo puede pasar. Pero digo que dar por sentado que esos 400.000 votos son míos, no mire usted. Habrá gente que no quiera votaros porque se ha hartado, por lo que sea, o que ahora le gusta otra formación, o que simplemente pues no quiere votar. No, o sea, pero son personas que si nos han votado que yo creo que durante son las varias cuentas elecciones... del gran capitán, me parece a mí, ¿no? O de la lechera, ¿no? Dice, bueno, estos 400.000 si yo los muevo, no, eso no, desde el punto de vista... Bueno, lo que pasa es que sí es yo creo que no es fueron matemático, 400.000 personas que algún día votaron, o sea, hubo un día en el que votaron al PSOE, ¿no? Entonces, claro, pero es que el voto va cambiando, Manolo, si no siempre ganaría lo mismo. Lo que quiere decir también es que esos 400.000 votos no se fueron a otra formación, se quedaron en su casa. Sí, exacto. Eso ¿por qué lo decimos? Porque no fueron a votar, eso sí está claro. No, eso que tú estás dando por sentado, que los 400.000 que no fueron eran del PSOE, ¿o no? No, que 400.000 bueno, votos cada uno menos. puede hacer... Claro. A ver, la respuesta de... La respuesta, Iván, bueno, es verdad que las campañas son muy largas. O sea, parece que dicen largas. 15 días las campañas, son muy largas. Parece que dicen 15 días, pero, joder, macho, te tiras un montón de tiempo de campaña. Desde no que solamente convoca la elección lo dice, no lo incluso cuesta. desde antes. Correcto. Por tanto, yo creo que hay que tener claro que esto es un camino largo, que hay que llegar al fin de meta, no hay que desfondarse, es una cosa muy importante, nos lo dice las veces que podía hablar con Juanma Moreno, es muy claro en eso. Oye, esto es una campaña, hay que alargar, lógicamente, toda la capacidad de movilización, pero tenemos que tener conciencia de que pues, no hay que cometer errores, hay que intentar no cometer. Por tanto, es una campaña que creemos que la estamos haciendo desde el punto de vista de la cercanía con la gente y en la calle, y es verdad que no estamos ni gritando ni insultando, y estamos hablando de programa y estamos dejando que el protagonismo lo tenga sobre todo Juanma. ¿Por qué? Bueno, porque el debate creemos que no quería, a nuestra veces, gran por momentos no quería ni hablar, lo digo por ese bueno, tipo de momentos. es verdad que es muy difícil, un debate a 6 con personas que ven que no les va bien y que tienen que escenificar, tiene mucho riesgo. Yo entiendo perfectamente que son debates complejos y que hoy en día los debates dicen que no movilizan, pero ojo que pueden movilizar. Hasta el 25% de la gente se moviliza en campaña. Fíjate, Iván, hasta un 5% dice que vota el último día. Hemos estado hablando antes un decide poco de el voto eso. el último día. Hemos hablado de eso, poniendo en duda, en algún caso, si de verdad la campaña sí moviliza implica cada vez más. Sí. Y sobre todo tras la pandemia, y esta parte la digo más como sociólogo que como político. La pandemia ha hecho que todas las personas tengamos una parte más reflexiva, menos ideológica, que seamos más pragmáticos y al final, pues evidentemente vamos más a nodos o a marcos de seguridad personal o colectiva, ¿no? Y eso ha hecho que la ideología importa menos que antes. Eso es un dato desde el punto de vista sociológico que hace que por primera vez estemos viendo trasvases reales. Yo quiero decir, por ejemplo, que cuando Javier Arenas consiguió 50 diputados porque se activó mucho el electorado, tanto de un lado y de otro, pero al activarse los dos bloques, pues Javier Arenas no consiguió los 55. ¿Qué está ocurriendo ahora? ¿Qué estamos viendo ahora? Que el voto ya no pertenece a ningún bloque, que el voto trasvasa
y trasvasa más que nunca. Lo hemos visto en distintas campañas electorales que ha habido recientes. Y con la pandemia, o lo que ha ocurrido en pandemia y la pospandemia, que al final nos deja efectos desde un punto de vista personal, lo notamos mucho más. Eso es lo que hace que creamos que puede haber una amplia mayoría que vaya a votar a Juanma Moreno, pero aquí no hay que relajarse, eso lo tengo claro. Por poner un ejemplo, un error que creo que comete el Partido Socialista, no soy yo quien tiene que decirle los errores del Partido Socialista, pero permítanme que se lo diga. Ha dicho Alicia que el Partido Socialista es el que más simpatía despierta, y eso era cierto. Era cierto, de hecho, cuando los sociólogos cocinamos las encuestas, la cocina es un hecho que hay que hacer, es decir, si tienes solamente la intención de voto directa... Lo que no hay que hacer es pasarse cocinando. Claro, no, lo que hay que hacer no es ni autoengañarse ni engañar. Cuando hablamos de cocina significa meter ítems, meter cuestiones como la simpatía o cuestiones como algunas preguntas transversales que te permitan conocer la verdad, ¿no? Pues esas preguntas digamos, llevaban hacia, oye, si al final tienen tanta simpatía por el PSOE, pero aunque están enfadados, cuando se active un poco ese voto, acabarán votándole. Pero es que ahora lo que ocurre es que la simpatía, que es una pregunta que se hace en todos los CIS o CIS andaluz, la simpatía ahora mismo mayor es hacia Juanma Moreno, pero además de manera importante. Tengo aquí el dato. El 44% de los votantes socialistas califican la gestión de Juanma Moreno como buena o muy buena. 44%. Pero eso no es simpatía. No, la pregunta de simpatía también. Vamos, es que no es un hecho, no es una opinión, es un hecho constatable tanto en el CIS como en el Centra. Entonces, lo que creo, sinceramente, es que están viendo un cambio, no tanto sociológico, sino como de normalizar que en Andalucía se puede votar a quien se considera que se ha hecho bien. No tengo que salir de casa diciendo que soy del Betis o del Málaga, sino, oye, yo soy del Betis o del Málaga, pero mañana quiero que gane también mi equipo. Entonces, ¿qué es lo que había hecho mal el PSOE? Ellos consideran que... Desde su opinión, claro. Sí, en mi opinión, claro. Ellos consideran que el voto les pertenece y, por ejemplo, han sacado un lema de campaña que es, si votamos, ganamos, dando por hecho de que si aumenta la participación, incluso ganará el PSOE o recuperará ese terreno. Y lo que yo digo, y es una opinión, pero la digo y la mantengo... Si, por ejemplo, te encuentras... Es que no va a ser así, perdón, Iván... Una muy concreta. Si tú te encuentras, por ejemplo, que en Sevilla, donde nunca ha ganado el Partido Popular, el día de las elecciones vemos que a primeras horas hay una participación récord, ¿te preocuparía? No, por primera vez. Y te digo, en las anteriores sí, porque lo hemos hablado tú y yo. En las anteriores sabíamos perfectamente, y yo no voy a engañaros, yo a las 12 de la mañana del 2 de diciembre de 2018 tenía claro que algo iba a ocurrir en nuestro favor. También es verdad que ya nos daba 11 Vox el viernes y no sabíamos cuánto iba a ser eso. Al final tuvo 12. Bueno, pero sabíamos que iba a haber un cambio. En vuestro favor, gracias a Vox, porque en aquel momento un resultado bastante malo. Sacó mucho votante de la abstención que había dejado de votar al Partido Popular. Estoy hablando técnicamente, no estoy hablando desde el punto de vista partidista. Puedo meterte matices, no lo estoy haciendo. Pero lo que considero es que el error garrafal del Partido Socialista en estas elecciones, en las anteriores, sobre todo en estas, es entender mal al votante que está hablando. Vamos a ver qué... El votante ha dicho que quiere votar, pero no está diciendo que quiera votar al Partido Socialista. Por tanto, ojo, que vamos a subir en participación y posiblemente eso sea la gran gesta de Juanma Moreno en esta campaña. Creo que ese argumento que estás dando se contradice con cómo estáis haciendo la campaña, que es una campaña bastante plana y además poniendo de perfil, porque eso es básicamente lo que ha hecho Moreno Bonilla todo. No nos traemos a espada a hacer la campaña, meses. Pero entonces, lo traéis vosotros. Cuando vosotros hacéis eso es porque obviamente no os interesa la movilización. No, porque vamos bien. Tú hablas, pero oye, con humildad, esto José puede Ramón, cambiar. yo te he escuchado pacientemente. Perdona, por lo razón, menos 6 o 7 minutos, o sea que, Sí, yo no por tengo favor. ningún problema en... Controla el tiempo, tiene un... Sí. Venga. Se acostumbra a los plenos, que en los plenos... Es que en los plenos hay que decirlo todo en 3 minutos. Eso es la jungla. Totalmente. Tú hablas además de cambio sociológico. Cuando en las encuestas siempre hay una pregunta que es directamente, precisamente, dónde se sitúa la gente en el espectro sociológico, en la izquierda o la derecha. Y en Andalucía esa respuesta siempre ha sido en el centro izquierda. Hasta ahora. ¿No? ¿Has leído el CIS? Perdón, Sí. ¿has leído el CIS? Sí, Está sí. en 5,5. Ha cambiado, Alicia, ha cambiado. He leído varias encuestas y al final es... Que estoy leyendo la del CIS, la de Tezano, que no... Y luego, en simpatía, es verdad que nosotros siempre somos el partido que normalmente, directamente la gente responde que tiene más simpatía. Hasta ahora. Y eso, no, Hasta es así, 2018. lo tengo aquí delante. Si es que ha cambiado.
de verdad, vamos, no lo digo por decir, es que es un dato, es decir, algo Nada, está ocurriendo para José que están Ramón, dando gracias. estos datos, si no como estamos hablando de que Vox y PP se pueden ir a un 60% José de Ramón, votos. no sé, Algo ha ocurrido. es A que ver, yo te vamos a escucho dejarlo. pacientemente y tú me interrumpes una vez y otra vez, entonces no sé, quiero por un poco que los espectadores por lo menos puedan escucharnos bien. A lo que voy, vosotros, y empiezo por lo que estaba diciendo, vosotros el tema de la campaña la estáis haciendo una campaña plana de perfil porque no os interesa movilizar. Vosotros no queréis entrar en temas, Moreno Bonilla nunca ha querido eso, quiere parecer el candidato moderado, que no lo es porque al final estáis acatando todo lo que propone Vox, que creo que también sería interesante que hablásemos de Vox. Claro. Vox, cuando habla de la violencia de género y niega la violencia de género, vosotros no entráis en eso. No calláis a Vox con eso. Si me estás preguntando, te tengo que responder, Alicia. No, pues ahora te toca esperar un poquito. No calláis a Vox en eso. O cuando dice Vox que hay No, que no es cierto, devolver Alicia. la competencia en sanidad o en educación o reformar el Estatuto de Autonomía. Y vosotros os ponéis de perfil. Que no es cierto. Estáis haciendo un perfil moderado, pero luego estáis dispuestos a acatar todo lo que Vox está planteando. Que no es Por cierto. eso vosotros no queréis hacer campaña. Es más, que la señora Olona estos días se ha sumado a la campaña plana. ¿Por qué? Porque está viendo que cuando la gente escucha sus mensajes, eso está reactivando al electorado de izquierda. ¿Por qué? Porque la gente no quiere eso. ¿Qué pasa? Que preferís no hablar y que la gente no sepa realmente lo que queréis hacer y cuál es vuestro programa. Y por tanto, yo no creo que haya un cambio sociológico, porque viendo todas las encuestas, que es verdad y hemos afirmado, y creo que no sé si estamos de acuerdo, que las encuestas marcan tendencia, pero la verdadera encuesta es la del 19J, y yo las leo y sinceramente yo creo que los periodistas pensáis que le prestamos más atención de las que realmente le prestamos, sobre todo cuando estamos en campaña, que sí, vemos las encuestas, nos interesan saberlas. Hombre, si pero hacéis una encuesta cada día, es que nos le daría interesa, atención, sí, ¿no? pero no nos va la vida en ello, porque la verdadera encuesta es la del 19 de junio, Yo creo que en este caso. yo creo que nosotros lo que creemos es que habláis de simpatía, habláis de cambio sociológico, pero yo creo que eso forma parte de una burbuja que debéis pinchar, de la que debéis salir, porque realmente lo que hay en la calle es una desafección con esta campaña electoral gigantesca. Yo no recuerdo un desapego tan grande a una campaña, no sé si mis compañeros estarán de acuerdo, pero... Te pregunto una cosa, si aumenta el voto por correo, que es una previsión posible, ¿hay más desafección ahora que antes? ¿O antes? A lo mejor no hay tanta desafección, sino que hoy en día las campañas son muy largas y es verdad que una campaña andaluza tiene planteado solamente en términos de Andalucía, no tiene tanto marco nacional. Y además nosotros, de verdad que hay mucho desinterés, que muchísima gente Sí. ni siquiera conoce a la mayoría de candidatos, que no Pero- le ponen nombre muchas que- veces al candidato socialista, que no distinguen por Andalucía de Adelante Andalucía. Claro, hombre, es que si lo hacen en los últimos 15 días es muy difícil que lo hagan, es que ni Por lo que- yo soy capaz de No, recordar. pero en general hay un Bueno, profundo desinterés. Yo estoy con Alberto sobre la campaña electoral, sobre las elecciones. Es decir, hoy me he encontrado con dos personas que han dicho, "Oye, ¿en las elecciones qué día eran?". Que eso nunca me había ocurrido en plena campaña electoral, que la gente no supiera qué domingo, si este domingo el que viene, que tienen que votar. Eso me llama mucho la atención. Yo estoy de acuerdo con Alberto. pero Bueno, lo ha de dicho verdad, la yo sí propia queréis... Alicia, ¿no? Que al principio de la campaña, ¿no? Había gente que la no gente sabía que había yo elecciones. si queréis, os doy la razón, porque es evidente que no hay una campaña de polarización o crispación. Eso es cierto. Es verdad que estamos acostumbrados a ese tipo de campañas como hubo en Madrid. Y no es una campaña como la que hubo en Madrid. Es una campaña Afortunadamente totalmente para distinta. todos. Afortunadamente para todos. Por tanto, es una campaña en la cual Aburrida. creo sinceramente que la gente está, antes se ha dicho, oye, es que la gente que no va a votar también es una decisión. Hay gente que no va a votar enfadada o incluso desinteresada. La sensación que nosotros tenemos es que hay que combatir el desinterés. Dicho eso, nosotros no estamos haciendo una campaña política para que no vote la gente, todo lo contrario, al revés. Pero que eso no solamente depende del Partido Popular, depende también de que la gente entienda que nos jugamos mucho. Y yo creo que nos jugamos mucho. Además, no hemos ganado nada. Estamos hablando de datos y evidentemente yo he hablado de datos porque Manolo me llamó para plantearme que hable de datos, pero yo digo que estos son datos de ahora, a mí esto no me vale para nada. Yo lo que quiero es mucha gente movilizada, muchos malagueños que entiendan que se la juegan y que se juegan su futuro y que voten lo que quieran. Pero yo quiero una movilización. ¿Qué me podéis grande. decir sobre el trasvase del que tanto se habla, trasvase de voto? Por ejemplo, en una reciente entrevista, bueno, ya no es reciente, hace unos meses, ¿no? Pero el propio Alberto Montero, que era antiguo parlamentario de Podemos, decía que había mucho trasvase, que había trasvase de votos desde Podemos a Vox, por ejemplo, sobre todo de ese, digamos, de los indignados, no posicionados ideológicamente.
falta por saber de dónde van a ir los votos de Ciudadanos, esos 21 escaños de la pasada legislatura, cómo se van a repartir. ¿Qué pensáis? Yo creo que Vox es un partido que recoge mucho voto de cabreo. Yo, soy honesta, lo digo, recoge votos de odio, de gente que está cabreada, enfadada. De hecho, en la calle, que nosotros, como digo, salimos mucho, la gente que va a votar a Vox te lo dice y además todos te lo dicen cabreado, se le nota. Y esa gente yo creo que puede venir de cualquier partido, que esté cabreada con cualquier partido. Con su situación económica, con su situación... Exacto. Y entonces yo creo que ellos van a recopilar eso. ¿Cuál es la situación? La situación es que ningún partido, lo único que parece claro de las encuestas es que ningún partido va a tener mayoría absoluta. Eso sí es una realidad. Entonces, dicho eso, habrá también que mirar otro dato que es muy interesante, cuando la gente habla de sus preferencias de coaliciones. Y, por ejemplo, es curioso que el Partido Popular haya hecho un llamamiento de los votantes del Partido Socialista, porque cuando le preguntan una coalición PP-PSOE, de los votantes del PSOE solamente un 2,4% apoyaría una coalición PP-PSOE. De los votantes del PP, el 24% sí apoyaría esa coalición. Si nos vamos a una coalición PP-Vox, de los votantes del Partido Popular, casi la mitad, el 47%, no estaría de acuerdo con una coalición PP-Vox. Y yo creo, porque nosotros hemos dejado claro, que con Vox no pactaríamos. Va a pactar o sea que un 53% sí estaría a favor. 53, 47. 53 a favor, 47 en contra. Nosotros hemos dejado claro que nosotros con Vox no vamos a pactar, porque no asumimos sus postulados negacionistas de la violencia de género, ni cambiar el Estatuto de Autonomía, ni devolver la sanidad, ni la educación. No aprobamos eso. Vosotros sí, vais a pactar según esa con encuesta, Vox. perdón, intervengo, según esa encuesta a la que te estás refiriendo, solamente un 2% de los votantes socialistas estarían dispuestos a salvar a Andalucía de las garras de Vox a través de un pacto con el PP. Pero es que hay más partidos aparte del Bueno, PP y pero Vox. me refiero que, De hecho, si se está centrando, yo es que creo que la campaña está muy centrada en que viene Vox y qué se va a hacer con Vox. Entonces, bueno, a esa desafección también de la gente juega lo que tú comentabas del voto del cabreo. Realmente yo creo que una de las claves del próximo domingo va a estar en si Juanma va a tener los suficientes votos como para sumar y cuál va a ser el papel definitivo. Ojo, y hablábamos también de trasvase, qué va a ocurrir con los votos de Ciudadanos, que tenía 21 diputados. ¿Cuál es su opinión al respecto? Hay un libro escrito recientemente por un señor que era vicepresidente del gobierno hasta hace 2 días, que dice que lo que más le sorprendió en la campaña electoral de Ayuso era que el paradigma en el que ellos fijaban su estrategia... Habla de Pablo Iglesias, ¿no? Sí. Era que creyeron que si votaba toda la gente de la zona sur de Madrid, acabarían con Ayuso. Y la gente de la zona sur de Madrid votó masivamente. Yo ya Y se no lo acabaron con recordaba Ayuso, a Iván. reforzaron a Ayuso. Cada vez que están continuamente intentando meter a Vox, como le pasó a Susana Díaz en la anterior campaña, y esta campaña, Espadas no habla otra cosa que no sea de Vox, lo acaba de hacer Alicia, me ha preguntado varias veces el tema. Al final, yo lo que creo es que les va a ir mal a ellos, le va a ir mal a ellos, y la gente no es que no pierda o deje de perder el miedo a Vox, la gente es libre de pensar lo que quiera, tanto de votar a Vox como de no hacerlo. Lo que sí es libre es de que, si queremos una mayoría suficiente, creo que ahora mismo la única alternativa es Juanma Moreno, y está empezando a reconocerlo el PSOE. Pero una cosa, Jota, perdón. ¿Por qué? Mi opinión, ahí he jugado de partido. Estamos terminando ya, ¿eh? Eso de que Espadas no más que habla de Vox, no es cierto. Empezó la campaña hablando de Vox, pero lo que dice Espadas no es que hable de ¿eh? Vox, habla de si el PP va a hacer un gobierno con Vox, que Lo son dos vemos en cosas el debate y lo diferentes. vemos cada día. Me hace gracia cuando el PSOE pregunta si el PP pactará con Vox, que tiene un acuerdo de investidura. Nosotros- no sé por qué esa insistencia en preguntar, ¿pactará el PP Nosotros con Vox? creemos- Bueno, pues nosotros- probablemente. ¿Será o Quiero no decir, una si son vicepresidenta aliados de la naturales, Junta? vamos a ver. Nosotros, más que creemos, Estamos nosotros terminando, ¿eh? queremos gobernar solos. Bueno, claro, yo quiero ser alto, rubio y delgado, Dicen, pero... no es posible. No, Jota, no, está oye, cerca, oye, está cerca, lo ha Alberto. conseguido Ayuso. Dicen, no es posible, lo veremos. Sí creo que todo el mundo que quiera que Juanma gobierne solo tiene que votar a Juanma Moreno.
En eso creo que estamos de acuerdo casi todos los de la mesa. Sí, claro, Bueno, una eso opinión. era- Yo ya... Bueno, conectada y lo mismo. No creo que Alicia Claro. te comparta. ¿Se eso. 15, Ana, se me ha a entendido ver, ¿Se ha perfectamente. entendido? Vaya. 15 segundos para Alicia, pero es que estamos Yo que fuera soy ya muy de tiempo, ¿eh? disciplinada, la única forma de que no gobierne Vox es votar al PSOE, porque votar al PP a día de hoy sería lo mismo. No, está claro. Y aparte, Ya. digo sinceramente que no he hablado de los 7 o 8 partidos que van con el PSOE de la mano. Bueno, es que da igual. Al final, o Juanma Moreno o todo lo Bueno, demás. ahí ya han entrado ya con argumentario, me parece estupendo además. Es lógico. Muchas gracias, J. Carmona, por acompañarnos, Alicia, yo también. Además, me gustaría que sí que volvieras, ¿no? Volvierais en las próximas semanas. Gracias, Alberto, Ana, Iván, Javier. Gracias. Y Gracias. especialmente gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más en esta travesía electoral que yo creo que si ellos están cansados, yo creo que todos los demás, incluidos ustedes, yo creo que también están cansados y con ganas ya de que llegue el 19J. Y le invitamos ya la próxima semana que volveremos a estar aquí en la Alameda. Buenas noches. Muy bien.